Kurono Isamitsu se encontraba en el umbral de su hogar, listo para embarcarse en un día crucial, su examen de ingreso a la escuela secundaria. De repente, se encontró desorientado, transportado a un mundo completamente diferente, una vasta extensión de campos cultivados que se extendían hacia montañas distantes. Solo pudo pronunciar un desconcertado 3 años después, el paisaje ya no era pacífico, sino un campo de batalla, erizado de innumerables lanzas y los signos de un conflicto implacable. Él, ahora conocido como comandante del batallón del Imperio Kefaus, Kurono Kurofor, comandaba un ejército de 1000 hombres. Su voz, aguda y resuelta, atravesaba el estruendo mientras arengaba a sus soldados, dirigiéndolos al corazón del feroz enfrentamiento. En medio del brutal combate, un golpe lo alcanzó, salpicando sangre en su rostro. A pesar de la herida, desató una potente habilidad, una orbe oscura formándose en su mano mientras gritaba, Tensu Kagura. La esfera oscura golpeó a un soldado enemigo con una fuerza devastadora, decapitándolo al instante. Otro soldado cercano solo pudo mirar con asombro y confusión el extraño y letal ataque. Caído y jadeando pesadamente en el suelo, reflexionó que su poder no era una habilidad innata, sino la culminación de conocimientos adquiridos y un entrenamiento riguroso y obligatorio. La intensa lucha continuó a su alrededor, un borrón de armas chocando y luchas desesperadas, mientras sus fuerzas avanzaban contra el enemigo implacable. En otro lugar, el general Ignis Formalaut del Santo Reino de Algo, una figura formidable a quien le faltaba un brazo, observaba la batalla. Cuestionó por qué el avance de Kurono seguía sin ser detenido, dándose cuenta de que la verdadera naturaleza del enfrentamiento era una emboscada. Luego emitió órdenes urgentes para que sus fuerzas protegieran a su alteza e iniciaran una retirada táctica. Un imponente general bestia se acercó a Ignis, entregando un informe crucial. La fuerza élfica destacada había regresado, señalando la ejecución exitosa de su estrategia coordinada. Una joven semielfa, Layla, se encontraba ante Kurono, con los ojos bajos y su uniforme mostrando las marcas de la batalla. Se disculpó por las grandes pérdidas, explicando que de 300 hombres, solo 40 habían regresado. A pesar de su papel como comandante suplente, sentía que su falta de poder era la culpable. Kurono escuchaba, con una expresión de preocupación y sorpresa. Varios días después, Kurono la confrontó, preguntándole por qué tenía la intención de dejar el ejército. Ella comenzó a revelar su doloroso pasado, explicando que había sido violada varias veces antes de unirse al ejército y que había nacido en los barrios bajos, hija de una madre prostituta y su cliente. A pesar de esto, expresó una profunda gratitud porque Kurono-sama considerara un honor tener una subordinada como ella, agradeciéndole por visitarla repetidamente después de la batalla. Ella continuó, explicando que en este mundo, los demi-humanos como ella eran discriminados, se aprovechaban de ellos y eran tratados de forma inhumana. Sentía que una semielfa inmunda como ella nunca podría enorgullecer a Kurono. Kurono, visiblemente agitado por sus palabras, de repente declaró una declaración global de derechos humanos. Layla lo miró, completamente desconcertada. Luego intentó explicar el concepto, afirmando que todos los humanos nacían libres y poseían la misma dignidad y derechos, una noción de la que Layla nunca había oído hablar. Con lágrimas en los ojos, Layla le suplicó, expresando su sincero deseo de permanecer a su lado. Kurono, considerando su súplica, pidió un tiempo para pensar, asegurándole que lo haría. Malinterpretando sus palabras como una aceptación, Layla de repente abrazó a Kurono, declarándole su amor. Él fue tomado completamente por sorpresa, desconcertado por su afecto inesperado. Después de aquel encuentro emocional con Layla, Kurono se encontró ante la princesa Tilia del Imperio Kefaus. Ella le informó que él sería el nuevo señor feudal del territorio de Elakis. La princesa Tilia expresó sus grandes esperanzas para él en este nuevo rol. Kurono, aún procesando el nombramiento repentino, admitió que era simplemente un aficionado en la gestión de tierras y que nunca había imaginado obtener un título así. Se paró ante una multitud reunida, con una sonrisa confiada en su rostro, anunciando una subasta. Explicó que el territorio, empobrecido por el gobierno injusto del anterior señor feudal, requería una reforma inmediata. Para empezar, vendería todas las colecciones del antiguo señor para recaudar los fondos necesarios. Luego, dirigió su atención a la asignación de recursos humanos, presentando a Elena como la nueva contadora, a Alisa como la jefa de las sirvientas y a Seila, también conocida como la casera, quien serviría como cocinera. También comenzó a elaborar estrategias para la defensa del territorio, declarando su intención de reclutar a antiguos mercenarios para reforzar el ejército. Mientras tanto, el personal recién nombrado, Elena, Seila y Alisa, trabajaba diligentemente en la cocina, aplicando los conocimientos modernos de Kurono para producir papel y azúcar, bienes esenciales para la revitalización del territorio. Él continuó guiándolas, discutiendo planes adicionales para ayudar a los pobres y mejorar la vida de los habitantes del territorio. Sus expresiones cambiaron, un rubor se extendió por sus rostros mientras consideraban las implicaciones de ser chicas encantadoras a su servicio, insinuando una potencial batalla nocturna que era solo para él. En otro lugar, Layla yacía en la cama, con el rostro enrojecido por un profundo rubor, llamando suavemente el nombre de Kurono, una declaración silenciosa de que para ellos, todo comenzaba allí. Cuando fue transportado a este mundo, nunca habría imaginado la vida que le esperaba. Sus días estaban llenos de las responsabilidades de un señor feudal, liderando un ejército de 1000 hombres contra una fuerza igualmente formidable y lidiando con los intrincados asuntos domésticos de su territorio. Sin embargo, sus noches a menudo eran consumidas por los afectos de mujeres encantadoras, como la semielfa Layla, que buscaba su atención. Una mañana, la jefa de criadas Alisa se le acercó, sosteniendo un documento oficial.
Ella anunció que había llegado una carta de la capital imperial. Él aceptó el pergamino enrollado de sus manos, reconociendo su diligente trabajo. Mientras desenrollaba la carta, su expresión se volvió seria. El mensaje detallaba una pérdida significativa de 350 hombres en la reciente batalla con el Sacro Imperio Algo y solicitaba reservas. Él reflexionó sobre las implicaciones de tal demanda. Kurono Kuroford, el señor del territorio del marqués de Elakis, comprendió la gravedad de la situación. Desde que se convirtió en señor, había estado buscando diligentemente recursos humanos para reforzar sus filas. Con esta nueva demanda, la urgencia de encontrar más personal se hizo aún mayor. 2 semanas después, él estaba junto a una ventana, mirando hacia afuera con una sonrisa esperanzada. Se preguntaba qué tipo de personas llegarían, ansioso por nuevos encuentros que pudieran traer el talento tan necesario a su dominio. De repente, fue arrojado al suelo, una pequeña figura ahorcajada sobre su pecho y estrangulándolo. Jadeó, golpeando desesperadamente el suelo, con los ojos muy abiertos por la sorpresa al reconocer a su atacante y gritar, llamándola tío. La joven continuó estrangulándolo, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras se luchaba, completamente desconcertado. Se preguntaba por qué ella lo estaba estrangulando en primer lugar. Sobre el castillo distante, las nubes se desplazaban por el cielo, ajenas al repentino y violento encuentro dentro de sus muros. La gran Capital Imperial Alfelk se extendía bajo el cielo. Dentro de sus bulliciosos establos, una joven, Faye Mulifain, paleaba diligentemente el estiércol de caballo, soltando un suspiro cansado. Cerca, el herrador enano, Silva, la observaba, comentando sobre su seriedad. Ella se enderezó, explicando que tal dedicación era simplemente parte de su deber como miembro de la 12ª Guardia Imperial. Silva, sin embargo, encontraba ridículo su compromiso con tareas tan serviles, cuestionando por qué alguien de su posición se involucraría en tal trabajo. Volviéndose hacia él, ella le preguntó sobre sus propias circunstancias. Él simplemente afirmó su identidad como enano, implicando un conjunto diferente de expectativas sociales. Él elaboró, explicando que los demihumanos como él a menudo no tenían elección en sus caminos, a diferencia de los humanos de familias nobles que podían unirse a la Guardia Imperial basándose en sus habilidades con la espada. Luego añadió, con un toque de halago, que ella también era una belleza. Ella retrocedió ligeramente, sonrojándose, y rápidamente desestimó su cumplido, insistiendo en que sus rasgos eran sencillos. Silva continuó, sugiriendo que muchos mercaderes de estatus buscarían ansiosamente su mano en matrimonio, implicando que ella podría encontrar felicidad y una vida más adecuada en otro lugar, lejos de los establos. Ella reflexionó sobre sus palabras, reconociendo su estatus noble pero pensando que su casa actualmente no poseía nada verdaderamente digno. De hecho, la casa Mulifain, una familia noble imperial, no poseía territorio y estaba al borde de la ruina, una consecuencia de la muerte de su padre por enfermedad 12 años antes. Parse-error-es. Con una repentina oleada de determinación, ella levantó su pala en alto, proclamando que, a través de un arduo trabajo, sus sueños, sin duda, se harían realidad. Silva observó, sobresaltado por su feroz determinación. Ella se volvió hacia Silva, preguntándole si él también albergaba un sueño. Él confirmó que sí. Silva entonces declaró con orgullo su ambición, convertirse en arquitecto y construir un edificio que sería recordado a lo largo de la historia. Explicó que estaba aprendiendo arquitectura por su cuenta, pero a pesar de sus esfuerzos, nadie lo contrataba. Expresó su cansancio de trabajar como un simple herrador para la nobleza. Faye, con un estallido de entusiasmo, le aseguró que sus sueños sin duda se harían realidad si seguía trabajando duro. Luego cambió la conversación, preguntándole si su sueño era restaurar la gloria de su familia, tal como el de ella. Silva le recordó que no tenía permitido montar caballos de la Guardia Imperial ni usar su armadura. Sin embargo, ella desestimó sus preocupaciones, declarando que su verdadero sueño era luchar junto a Leonard Sama, el caballero más fuerte del país, mientras una figura parecida a él pasaba montada con un asistente. Luego reveló un secreto, proclamando que podía usar la técnica de Dios e instó a Silva a presenciarlo mientras desenvainaba su espada. Con un grito determinado, Faye desató la técnica de Dios, hoja sagrada bendita, provocando que un torrente de energía oscura y caótica brotara alrededor de su espada. Silva, observando la inquietante demostración, comentó que parecía maldita, como la esencia misma de un caballero negro. Faye, sin embargo, pareció confundida por su evaluación. A pesar de la inquietante descripción de Silva, Faye afirmó internamente que este poder era el resultado directo de sus oraciones, una respuesta de la diosa que controlaba el caos negro azabache. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un asistente que la llamó, informándole que el líder la estaba buscando. Silva, aprovechando la oportunidad para molestarla, sugirió que quizás finalmente se le permitiría montar un caballo y usar la armadura. Faye reaccionó con fastidio. Ella corría por las calles, su determinación inquebrantable, mientras un asistente la llamaba por su nombre, instándola a detenerse. Otro asistente observaba su rápida partida, comentando sobre su fuerte voluntad. Momentos después, ella se encontraba ante el conde Betil Pisuke, el líder de la 12ª Guardia Imperial, quien le preguntó sobre la duración de su servicio en sus filas. Ella confirmó que habían pasado 4 años, a lo que él respondió con una sonrisa, señalando que todavía olía a estiércol de caballo, una clara indicación de su continuo trabajo con los animales. Luego, él cambió la conversación, preguntándole si había oído hablar del asunto del territorio de Elakis. Ella afirmó, explicando que 4 meses antes, el reino sagrado de Algo había invadido con 10.000 hombres, pero ellos, con solo 1.000, habían repelido con éxito el ataque. El conde confirmó su relato, añadiendo que el conflicto había resultado en 350 muertes.
Luego reveló que la propia princesa Tilia había enviado un aviso, solicitando a la 12ª Guardia Imperial que enviara sus reservas. Con un dedo acusador, él le indicó que ella era la elegida para ser enviada, dejándola con los ojos muy abiertos de sorpresa. Mientras él se giraba y comenzaba a alejarse, aclaró que el aviso no requería específicamente un caballero, implicando que su estatus actual era suficiente. Ella solo pudo balbucear una pregunta, preguntándose si realmente se refería a ella. Luego se inclinó, con una expresión inquietante, y sugirió que podría arreglar una alternativa si ella demostraba su sinceridad, dejándola visiblemente conmocionada por la insinuación. Una escalofriante verdad se apoderó de ella, él estaba hablando de su cuerpo. Sus pensamientos se dirigieron a su difunto padre y madre, sus imágenes apareciendo en su mente mientras ella se encogía ante la proposición. Más tarde, de pie ante una lápida, reafirmó su sueño, restaurar la gloria de la casa Mulifain por el bien de sus padres muertos. Su padre había muerto 10 años antes, y su madre había fallecido 4 años después de graduarse de las escuelas militares. Ella consideró la situación en el territorio de Elakis, notando que, aunque había aproximadamente 20 caballeros, sus niveles de combate eran significativamente más bajos que los de la Guardia Imperial. Descartó la idea de convertirse en la amante del conde Pisuque, comprendiendo que tal camino no resolvería verdaderamente el predicamento de su familia. Mientras tanto, circulaban rumores sobre el actual señor de Elakis, un comandante que había detenido con éxito la invasión del Santo Reino de Algo y se decía que había ganado su señorío feudal gracias a esos logros. Él se erguía, cubierto por su capa, en medio de una reunión de soldados armados. Su reputación no pintaba como un villano, supuestamente había envenenado al anterior señor feudal, sacrificado a 300 elfos y era conocido por invitar a chicas demi-humanas a su dormitorio todas las noches. Se sentaba con una sonrisa amenazante, una chica demi-humana de aspecto élfico recostada sobre él, rodeado de calaveras y armas. Habiendo aprendido esto, la expresión de Fei cambió a una de resuelta determinación. Razonó que si el señor feudal realmente carecía de mano de obra, había una gran posibilidad de que la necesitara, y entonces ella podría demostrar sus capacidades. A pesar de sus continuos avances y la implicación de que podría restaurar el nombre de su familia al instante aceptando su propuesta, Fei declaró firmemente su intención de obedecer las órdenes militares, sorprendiendo a Betil Pisuque con su inquebrantable resolución. Frustrado por su negativa, Betil Pisuque, de pie en su estudio, la despidió con un comentario despectivo, llamándola maldita chica caballo. Luego le indicó que preparara su equipaje, informándole que una carreta se dirigía a Elakis mañana, sin dejarle más opciones. Ella, con inquebrantable resolución, afirmó su comprensión, sus ojos brillando con la determinación de restaurar la gloria de su familia. Más tarde, se encontró sentada en el suelo, con aspecto desaliñado y exhausto, su uniforme ligeramente torcido, lo que sugería un viaje difícil o un giro inesperado de los acontecimientos a su llegada. Ahora, en medio de un campamento militar, rodeada de otros soldados y una carreta, reflexionó internamente que había pensado que estaba perdida, insinuando los desafíos inmediatos y peligrosos que enfrentaba en Elakis. Se encontró abruptamente arrastrada al campamento, una experiencia desorientadora después de haberse quedado dormida y haber luchado por alcanzar la carreta en movimiento. Mientras se recuperaba, una joven reservista medio elfa se acercó, ofreciéndole algo de pan. La medio elfa se presentó como Snow, y Fei, aún un poco nerviosa, correspondió diciendo su propio nombre, Fei Mulifain. Snow sugirió entonces que comieran juntas cerca de la hoguera, una invitación que Fei aceptó de inmediato. Su momento de paz se hizo añicos cuando un soldado elfo confrontó agresivamente a Snow, exigiendo saber por qué se asociaba con una humana. Luego le agarró el brazo, con un agarre firme y amenazante. El soldado elfo continuó su asalto verbal, llamando a Snow desvergonzada y afirmando que, como mujer, no era diferente de los hombres de los barrios bajos, antes de proferir un epíteto duro y despectivo. Sin previo aviso, el soldado elfo golpeó violentamente a Snow, su puño impactando en su rostro. El soldado elfo miraba con intensa furia, mientras Snow retrocedía, sus ojos muy abiertos por el shock y el dolor. Fei, al presenciar el asalto no provocado, intervino de inmediato, asestando un potente puñetazo en la cara del soldado elfo, aturdiéndolo y atrayendo la atención de los otros soldados cercanos. Volviendo su atención a Snow, Fei le ofreció su propio pan, explicando que el pan de Snow probablemente estaba incomible después del altercado, e insistió en compartir la mitad del suyo. Snow, aún recuperándose del shock, extendió lentamente la mano para aceptar el pan que Fei le ofrecía. Snow, con los ojos brillantes de emoción, sostuvo suavemente la comida ofrecida, su voz suave con gratitud. Un momento después, un pensamiento cruzó su mente, el sabor era un poco sangriento. Mientras ella se sentaba junto a Fei y un joven, la conversación giró hacia su madre. El chico, ansioso y emocionado, expresó su anticipación por conocerla pronto, lo que llevó a Snow a confirmar que su madre residía en Elakis. El joven preguntó entonces el verdadero nombre de su madre, explicando que él simplemente la llamaba mamá por costumbre, ya que ella lo había cuidado en los barrios bajos. Snow reveló que el nombre de su madre era Layla. Aún sosteniendo la comida, Snow parecía distante, sus pensamientos consumidos por su madre. Describió a Layla como una persona hermosa con llamativos ojos dorados. Su expresión se nubló de preocupación al expresar su esperanza de que su madre estuviera a salvo, recordando cómo Layla había sido tratada horriblemente durante su tiempo en los barrios bajos. Volviéndose hacia Fei, preguntó entonces si los rumores eran ciertos, si el señor de Elakis, Kurono Kuroford, era de hecho una persona horrible, y si él también podría convocarla. El joven, al escuchar la conversación, interrumpió bruscamente, insistiendo en que la primera vez de uno debería ser con un ser querido. Fei, con una mirada decidida, declaró inmediatamente que si el señor llamaba a Snow, ella tomaría su lugar. Abrumado por la angustia, el joven gritó,
instándolos desesperadamente a detenerse. Una unidad de caballería, identificándose como la de Kurono-sama, llegó de la capital real, declarando que su propósito era entregar a los reservistas. Ellos reconocieron el largo viaje, con uno de los jinetes comentando sobre el arduo trayecto y Layla respondiendo con un simple, sí. Un hombre llamado Kane, el líder del escuadrón de caballería, se presentó entonces, ofreciéndose a guiarlos de allí en adelante por su seguridad. Faye, observando el paisaje que pasaba, murmuró para sí misma, dándose cuenta de dónde estaban. Ella confirmó su sospecha, reconociendo la arquitectura y el terreno distintivos como el territorio de Elakis. Un rubor se extendió por su rostro mientras reflexionaba sobre el marqués de Elakis, preguntándose qué tipo de persona sería. Más tarde, mientras se bañaba, una expresión de confusión y ligera vergüenza cruzó sus facciones, preguntándose por qué sus circunstancias habían tomado un giro tan inesperado. Recordó un momento anterior en el que se había despedido de los semihumanos y le había pedido a Kane que le mostrara un lugar para descansar, una petición que él había cumplido mientras sostenía un objeto mágico para la comunicación. De vuelta al presente, Alisa y Seila anunciaron que el baño estaba listo para Faye, quien se sorprendió por el enorme tamaño de su habitación asignada. Mientras se acomodaba en el lujoso baño, se preguntó si realmente merecía tanta opulencia. A pesar de sus reservas, se encontró disfrutando del jabón exquisitamente perfumado, reconociendo su lujosa calidad y su agradable aroma. Se encontró rodeada de un nivel de comodidad inesperado, incluso con ropa interior y pijamas frescos preparados para ella. Sin embargo, mientras disfrutaba de tal lujo, sus pensamientos se dirigieron a Snow y a los demi-humanos, quienes probablemente se alojaban con muchos otros, contrastando fuertemente con su comodidad solitaria. Decidida a ganarse su sustento por un trato tan generoso, resolvió trabajar diligentemente. Al día siguiente, la encontraron limpiando diligentemente los establos cuando Kane se acercó, preguntando por sus actividades. Antes de que pudiera explicarse por completo, dos niños pequeños se apresuraron hacia adelante, llamándola, mientras Kane observaba la escena. Los niños la reprendieron, afirmando que limpiar los establos era su responsabilidad y que no debía quitarle sus trabajos. Ella rápidamente ofreció una disculpa. Kane entonces informó a Faye que había hablado con Kurono, y se había decidido que ella se uniría oficialmente a la caballería. Sus ojos se abrieron, reflejando su profunda sorpresa ante la inesperada noticia. Ella jadeó, preguntando si realmente estaba sucediendo, y Kane lo confirmó con un simple sí. Con un gesto, Kane le presentó un magnífico caballo, declarando que era suyo, dejándola completamente asombrada. Ella continuó sus intentos de ayudar con las tareas del establo, pero un joven y Kane intervinieron rápidamente, deteniéndola. Kane, con un tono firme pero amable, le recordó que había otras tareas más apremiantes esperándola. Momentos después, el tintineo de un martillo contra el metal resonó desde la forja, donde Silva elaboraba meticulosamente nuevas piezas de armadura, cada una reluciente con un pulido fresco. Pronto, ella se erguía orgullosa con una armadura recién ajustada, sus ojos brillando de emoción al preguntar si era realmente suya. Llena de alegría, expresó su felicidad, a lo que Kane confirmó que era para ella, añadiendo que el entrenamiento conjunto comenzaría en breve. El campo de entrenamiento era una vasta extensión, bordeada por una imponente muralla de piedra, donde numerosos soldados ya se habían reunido, formando filas ordenadas. Entre las tropas reunidas, varios soldados semihumanos, incluyendo aquellos con rasgos caninos, felinos y ursinos, observaban la conmoción, cuestionando el ruido inusual y comentando el espectáculo ante ellos. El entrenamiento conjunto comenzó rápidamente, y pronto, su bota se posó firmemente sobre la mano extendida de un oponente derrotado, que yacía postrado en el suelo polvoriento. Otros soldados semihumanos observaban, sus expresiones una mezcla de sorpresa y asombro. Ella se erguía victoriosa, su espada en alto, habiendo vencido fácilmente al ayudante Mino, un formidable minotauro. Los soldados semihumanos circundantes expresaron su asombro, maravillados por su habilidad y reconociendo su impresionante destreza en combate, mientras Kane observaba con una mirada de entendimiento. Una sonrisa confiada adornó sus labios al darse cuenta de que sus habilidades seguían siendo agudas, a pesar de no haber practicado desde sus días en la escuela militar. Se sentía lista para lo que viniera después. Mientras dos soldados semihumanos se llevaban al oponente derrotado, ella reafirmó su resolución interna, con su fuerza renovada, restauraría rápidamente el honor de su familia. Con un paso decidido, se volvió para enfrentar a los soldados semihumanos restantes, desafiándolos a presentar a su próximo oponente, su entusiasmo por la batalla evidente en su postura. Su impresionante demostración de fuerza había atraído la atención de Leo, un formidable hombre bestia león y líder de 100 hombres. Otros soldados semihumanos observaban, preguntándose si la chica realmente poseía tal poder. A pesar del reconocimiento, sintió una oleada de aprensión, cubriéndose el rostro mientras declaraba internamente su incapacidad para enfrentar tal desafío. Sin embargo, un momento después, se recompuso, recordándose a sí misma que no debía dejarse llevar por sus miedos, incluso mientras reconocía la imponente fuerza del hombre bestia. Leo, siempre listo, confirmó su constante preparación para el combate. Con una repentina explosión de velocidad, se lanzó hacia adelante, iniciando el combate de entrenamiento. Mientras atacaba, ella se concentró en su gran espada de madera, confiada en que su tamaño le permitiría anticipar y leer sus movimientos. Sin embargo, su golpe inicial fue un amago engañoso. Rápidamente añadió un paso, cambiando su ataque en un instante, tomándola por sorpresa y obligándola a reaccionar con una urgencia inesperada. Logró crear algo de distancia, pero para su asombro, Leo extendió su ataque incluso desde lejos, demostrando un alcance inesperado que la dejó momentáneamente aturdida. Había controlado la fuerza de su golpe, permitiendo que la espada de madera se deslizara y extendiera su alcance mucho más allá de lo que ella había anticipado, revelando un sutil dominio de su arma. Con un grito desesperado, esquivó la extensión inesperada, evitando por poco el golpe que la habría alcanzado.
Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa ante su astuta técnica. La batalla concluyó, y ella reconoció lo cerca que había estado, dándose cuenta de la naturaleza engañosa de la lucha. Leo, a su vez, le ofreció un simple elogio por su actuación. Faye, aún inmersa en el combate de entrenamiento, se lanzó al aire, esquivando por poco otro de los rápidos ataques de Leo. Él permaneció en tierra, con su postura firme, listo para su siguiente movimiento. Ella reflexionó sobre la naturaleza de su combate, dándose cuenta de que la fuerza de Leo no era meramente física. Su técnica de espada engañosa, una espada deslizante, estaba resultando difícil de contrarrestar. Leo, por su parte, la observaba con gran interés. Sus manos se movían con facilidad practicada, demostrando el sutil cambio de su hoja que hacía sus ataques tan impredecibles. Faye comprendió entonces que su verdadera fuerza iba más allá del simple poder o la técnica. La comprensión llegó demasiado tarde cuando su hoja conectó, haciéndola tambalear. Ella gritó, reconociendo su juicio abrumador y su vasta experiencia. Al fondo, Kurono, el ayudante Mino y un soldado de mi humano observaban, atónitos por la demostración. Leo se mantuvo firme, su espada de madera ahora astillada y rota por la fuerza del impacto, un testimonio del poder que acababa de desatar. Faye yacía en el suelo, su propia espada había caído de su agarre. Leo se acercó, su expresión una mezcla de sorpresa y preocupación mientras la miraba. De repente, ella se levantó, su espada ahora crepitando con una aura oscura y arremolinada, una manifestación de lo que ella llamaba técnica divina. A pesar de este repentino aumento de poder, ella declaró con calma que había perdido la batalla. Leo, el ayudante Mino y el soldado de mi humano miraron, completamente desconcertados por la visión de su técnica activada. Ella explicó que había usado instintivamente la técnica divina para mejorar su poder de ataque y fuerza física, pero admitió que era una ventaja injusta en un combate de entrenamiento. Leo, aún procesando el evento, simplemente preguntó por qué haría tal cosa. Él permaneció en silencio, con la boca ligeramente abierta, aún recuperándose de la inesperada demostración de poder. Él reconoció que había sido un buen combate, pero Faye, aún determinada, declaró que la próxima vez lo derrotaría solo con sus habilidades de espada. Leo, a su vez, afirmó que esa era su frase. Luego ella se giró, con la intención de estrechar su mano, pero él ya se había marchado con su unidad. Faye se preguntó si lo volvería a ver. Mientras tanto, Kurono se encontraba entre los soldados demi-humanos, su presencia notada por uno de ellos como la de un soldado humano. De repente, Faye se acercó a él, preguntándole si estaba libre y proponiendo un combate. Él pareció sorprendido, cuestionando si se dirigía a él. Él aceptó el combate, pidiéndole que fuera suave con él, mientras ambos se paraban en un círculo de entrenamiento formado por los soldados que observaban. Mientras se preparaban, Faye observó su postura, notando que estaba llena de aperturas. Ella pensó para sí misma, este tipo. Sin embargo, al mirar más de cerca, vio una cualidad diferente en sus ojos, una mirada que pertenecía a alguien que había luchado en guerras. Un mal presentimiento comenzó a invadirla mientras ambos se ponían en posición, con las espadas de madera listas. Ella se dio cuenta de que prolongar este combate sería peligroso, y se lanzó hacia adelante, con el objetivo de terminarlo rápidamente. Su espada de madera golpeó, enviando la propia hoja de madera de él volando por el aire. Ella se mantuvo victoriosa sobre su oponente, quien yacía aturdido en el suelo. Él levantó la vista, dándose cuenta de que ese era de hecho Kurono. Mientras Kurono permanecía en el suelo, Layla se apresuró a su lado, expresando su preocupación. Leo, observando la escena, comentó que aquello no era motivo de risa, mientras otra voz señalaba la audacia de estrangular a un superior tan pronto después de su reclutamiento. Layla acunó a Kurono, su expresión de asombro total, mientras Faye observaba, igualmente sorprendida por la escena que se desarrollaba. Su asombro se convirtió rápidamente en furia, los ojos de Layla se entrecerraron mientras condenaba en silencio las acciones que llevaron a la derrota de Kurono. El repentino giro de los acontecimientos dejó a Faye angustiada, lamentando que era solo el segundo día y ya había perdido su lugar. A su alrededor, Leo y Layla observaban con sorpresa, mientras un joven y una chica elfa expresaban preocupación por el caído Kurono, preguntando si estaba bien. Layla, visiblemente angustiada, negó con vehemencia haber dado a luz alguna vez, con las manos apretadas frente a ella. La plaza pública bullía de espectadores, incluidos Kurono, la joven, el general Bestia y Tilia, todos observando el drama que se desarrollaba. Todavía nerviosa, Layla se volvió hacia Kurono, mientras la joven a su lado parecía agitada. Tilia y el general Bestia observaban el intercambio, y este último notó que la situación se estaba volviendo rápidamente increíble. La joven miró con los ojos muy abiertos y en estado de shock mientras Kurono, con una sonrisa confiada, le sugería que podía llamarlo papá. El general Bestia, observando desde la distancia, aplaudió en silencio la acción decisiva de Kurono. Este último declaró entonces que, debido a diversas razones y circunstancias, no podía dejarlas en el barrio bajo y propuso que todos vivieran juntos como una familia a partir de ese momento. Layla, con la mirada baja, se disculpó, mientras la joven permanecía completamente confundida por el repentino giro de los acontecimientos. Él cuestionó la declaración anterior de Layla. Ella aclaró que mamá era simplemente un apodo que la joven usaba para ella, y que ella no era, de hecho, su madre biológica. La joven confirmó esto, afirmando que Layla no era realmente su mamá. Layla y la joven expresaron preocupación cuando Kurono anunció su intención de regresar a la mansión. Tilia lo observó partir. Más tarde, bajo el sol brillante, un asistente masculino preguntó a Kane sobre la verdadera naturaleza de Kurono. Kane le aseguró que Kurono era un hombre amable y que seguramente perdonaría una disculpa sincera.
Kurono, al escuchar, reflexionó sobre una oportunidad perdida para disculparse él mismo. Al día siguiente, Elena, rodeada de pilas de documentos, levantó los brazos en señal de triunfo, exclamando que finalmente había terminado su tarea. Elena, ahora identificada como la contadora Elena Grafías, se quejó a Kurono por la inesperada cantidad de trabajo, revelando que era su primera vez cobrando impuestos. Kurono elogió sus esfuerzos. Kurono estaba en un campo con un asistente masculino, discutiendo las finanzas del territorio. Señaló que el ingreso total del territorio de Elakis este año fue de 60.500 monedas de oro y sugirió que el ingreso esperado de los bandidos reclutados necesitaba ser disminuido. El asistente reconoció sus instrucciones. Elena, al revisar los informes financieros, notó que los mercaderes de esclavos, a pesar de su controvertido negocio, estaban generando la mayor parte de los ingresos y cubriendo eficazmente las pérdidas del territorio. Luego, ella discutió esto con Kurono, quien mencionó a Kane y a los otros bandidos, junto con los mercaderes de esclavos que habían vendido a la propia Elena a la servidumbre. Elena, con la expresión endurecida, dejó claro que despreciaba ser asociada con tal negocio. Mientras tanto, en otra parte de la propiedad, un asistente y una chica elfa semi-humana revisaban la producción de papel. Calcularon que, después de deducir 7 monedas de oro por mano de obra, los 35.000 papeles vendidos a la compañía Pix generaron una ganancia neta de 10 monedas de oro y 10 monedas de plata, vendiéndose cada hoja de papel al por mayor por una moneda de bronce. Él reflexionó sobre su decisión de contratar a 10 personas más, inicialmente preocupado por el aumento de los gastos, pero ahora se sentía seguro de que la operación se desarrollaría sin problemas. Sin embargo, llegó un nuevo informe que indicaba problemas. El taller de papel, que él había pensado que solo necesitaba 10 trabajadores, ahora empleaba a 20 personas, todas las cuales vivían en el asilo. El enano Goldie, un centurión y herrero, explicó que acababa de revisar la línea de producción y se dio cuenta de que el suministro de materiales no podía soportar el aumento de la producción, lo que requería 10 hombres más. De vuelta en la oficina de Kurono, él y Elena discutieron la situación. Kurono observó que ella no parecía muy contenta con la necesidad de contratar a más personas. Ella expresó su preocupación, sugiriendo que, si bien un segundo taller para cultivar árboles podría hacerla feliz, no podían simplemente añadir costos de material ya que los árboles crecían naturalmente. Concluyó que la situación actual no podía considerarse un éxito. Mientras un trabajador se afanaba en el bosque, cortando leña, Elena continuó, explicando que si usaban 500 kilogramos de madera al día, pronto no quedarían árboles en el territorio. Para asegurar un suministro estable, el cultivo exitoso era esencial. Él reconoció su punto, llamándola una preocupada, pero concedió que sus preocupaciones eran válidas. Todavía revisando documentos, él preguntó si había algo más que informar, considerando la información que acababa de recibir. Él se encontró confrontado por Elena, quien, sosteniendo un documento, exigió saber por qué estaba mostrando tanto favoritismo hacia los demi-humanos, especialmente al construir nuevos cuarteles para ellos cuando no se recibían subsidios. Él explicó con calma que no estaba mostrando favoritismo, sino simplemente tratando de construir un nuevo espacio público. Su intención era proporcionar trabajo a las personas que pagaban sus impuestos, especialmente durante los meses de invierno, cuando los agricultores no tendrían empleo. Después de presentar todos sus informes, Elena concluyó sus deberes. Él reconoció sus esfuerzos, diciéndole que había hecho un buen trabajo y que podía descansar por el día. Ella levantó la vista, con un toque de sorpresa en su expresión, mientras él permanecía en silencio, observándola. Elena, nerviosa y sonrojada, balbuceó, tratando de articular sus pensamientos, pero él simplemente reiteró que su decisión se mantenía. Justo entonces, un golpe sonó en la puerta. Alisa, la jefa de las sirvientas, entró e informó a su amo que Sion-sama y los ancianos de la aldea estaban esperando en la sala de reuniones. Él asintió al mensaje, mientras Elena permanecía visiblemente nerviosa. Mientras Alisa se giraba para irse, él miró de nuevo a Elena, quien todavía hacía pucheros con una expresión frustrada. Él se acercó, susurrándole algo al oído que hizo que su rostro se enrojeciera intensamente y sus ojos se abrieran de par en par por la sorpresa. Elena estalló en un arrebato furioso, llamándolo idiota y pervertido por sugerirle que preparara su habitación. Él simplemente sonrió, divertido por su reacción, mientras Alisa observaba con una expresión tranquila y conocedora. Mientras él se alejaba, presumiblemente hacia la reunión, Alisa lo llamó, con voz tranquila y firme. Él reconoció la observación de Elena, admitiendo que, en efecto, acababa de terminar de trabajar en los impuestos. Luego, ella adoptó un tono más serio, afirmando que era plenamente consciente de que sus próximas palabras podrían sonar impertinentes. Mientras ella se giraba para encararlo, Kurono escuchaba, con una sutil pregunta en su expresión mientras esperaba su explicación. Luego, ella declaró su creencia de que todos en la tierra le estaban profundamente agradecidos. Su mirada se agudizó, reflejando un momento de profunda reflexión mientras absorbía su sincera declaración. Mientras caminaban por las animadas calles, Elena explicó que, como jefa de las doncellas, había conocido a todo tipo de personas. Kurono, sin embargo, rechazó humildemente su elogio, afirmando que no había hecho nada particularmente grandioso. Sin embargo, los pensamientos internos de Elena pintaban un cuadro diferente, observando que todos parecían mucho más alegres que un año antes. Se dio cuenta de que esto se debía a que Kurono había disminuido drásticamente las tasas de impuestos, poniendo fin a las trágicas historias de familias que vendían a sus hijos para pagar sus deudas.
Ahora, la gente podía finalmente relajarse y disfrutar de sus vidas. Él simplemente murmuró, ya veo, con la mirada fija en la vibrante escena, reconociendo en silencio el profundo impacto de sus decisiones. Volviéndose hacia Elena, él expresó su alegría por los cambios positivos, luego añadió un comentario juguetón, afirmando que solo buscaba una excelente doncella, antes de agradecerle sinceramente por salvarlo a él y a su hija. Mientras tanto, en un aula cercana, una joven estudiaba diligentemente, su presencia un testimonio de las políticas de Kurono que le habían permitido asistir a la escuela. Elena, con una expresión seria, juró lealtad inquebrantable a Kurono, prometiendo devolverle su amabilidad. Él, a su vez, aceptó su voto, pero le advirtió que no se esforzara demasiado. Con un suave clic de la puerta, ella partió, dejando a Kurono observarla irse, un momento de silencio pasando entre ellos. Poco después, Kurono se encontró presidiendo una reunión con varios ancianos del pueblo, quienes parecían agitados y expresaban sus preocupaciones en voz alta. Parce-error-es. 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 Un aldeano calvo presentó al hombre a su lado como el líder de la comunidad recientemente atacada por bandidos. Kurono, con un guiño confiado, confirmó el acuerdo, afirmando que comprarían las semillas de trébol y esperaban que fueran recolectadas. Expresó su anticipación por el éxito del proyecto. Sion luego cambió la discusión, anunciando que el siguiente tema se centraría en las cuestiones prácticas de la siembra. Kurono la reconoció, indicando su comprensión. Ella explicó que la aldea, siendo principalmente una comunidad agrícola, se había concentrado históricamente en cultivos específicos, lo que había llevado a un enfoque estrecho y sesgado de la agricultura. Kurono interrumpió, explicando que este mismo problema era la razón por la que había convocado la reunión. Sion, sintiendo que la reunión estaba llegando a su fin, dudó y luego se dirigió a Kurono, sugiriendo que deseaba terminar la discusión. Kurono, a su vez, instruyó a Alisa para que preparara el carruaje para los líderes de las aldeas, guiándolos hacia el jardín interior. Alisa afirmó rápidamente su cumplimiento. Sola, Sion dejó escapar un suave suspiro mientras su mirada caía sobre los documentos esparcidos por la mesa. Observándola, Kurono comentó sobre su aparente nerviosismo, luego la felicitó por su diligente trabajo. Mientras Sion continuaba revisando los papeles, Kurono reflexionó internamente que ya les había informado sobre el potencial de la remolacha como fuente de azúcar, pero su cultivo parecía poco práctico debido a los altos costos de mano de obra. Sentía un fuerte deseo de acelerar la producción de azúcar. Los vastos campos se extendían, meticulosamente plantados con hileras de remolachas. La voz de un aldeano resonó, señalando que sus campos podrían producir aproximadamente 300 kilogramos de remolachas, que podrían refinarse en unos 50 kilogramos de azúcar. Sin embargo, concluyó, esta cantidad estaba lejos de ser suficiente para iniciar el comercio. Kurono, habiendo absorbido esta información, se volvió hacia Sion con una nueva propuesta, integrar el cultivo de remolacha como una tarea para el orfanato. Sion lo miró, claramente sorprendida por la sugerencia. Ella había continuado el cultivo de remolachas, a pesar de que otros las veían meramente como alimento para el ganado. Esta práctica había sido iniciada por su padre, y ella creía que era para el beneficio de todos. Él entonces estipuló que ella no podía vender la cosecha a nadie más que a él. Ella cuestionó si esto era permisible, dado su papel como directora del orfanato, mezclando el trabajo con asuntos privados. A pesar de su preocupación inicial, ella expresó una profunda gratitud a Kurono. Su rostro, inicialmente sorprendido, se suavizó en una sonrisa de alivio. Con lágrimas en los ojos, ella declaró que con este acuerdo, creía que los esfuerzos de su padre estaban siendo finalmente recompensados. Él ofreció una sonrisa tranquilizadora mientras su discusión concluía, un reconocimiento silencioso de su nuevo acuerdo. Más tarde esa noche, bajo el cielo tranquilo, él reflexionó sobre los eventos del día, con una expresión sutil y satisfecha en su rostro. Mientras tanto, en otro lugar, Alisa caminaba por un pasillo, con una expresión de ligera aprensión. Había llegado, llevando un distintivo collar alrededor de su cuello. Ella se asomó cautelosamente por una puerta, luego, con una mirada de sorpresa y urgencia, suplicó a alguien invisible, rogando por su atención. Una joven, extendida en la cama, declaró audazmente su deseo de que Kurono tomara su virginidad. Él yacía debajo de ella, completamente desconcertado por la repentina propuesta. Ella entonces proclamó que finalmente era su turno, mientras otra chica semielfa se encontraba cerca, igualmente confundida por la escena que se desarrollaba. Kurono, aún en el suelo, exigió saber qué estaba pasando. La joven aclaró sus intenciones, explicando que deseaba convertirse en la esposa o amante de Kurono como una disculpa por haberlo estrangulado previamente, esperando que él la ayudara a restaurar la antigua gloria de su familia. Él permaneció completamente desconcertado por su razonamiento enrevesado. Él simplemente se rió, observando que todas las chicas a su alrededor parecían poseer una voluntad increíblemente fuerte. La joven, ahora con un aire contrito, insistió en que debía pedirle perdón, pasara lo que pasara. Reveló que habían pasado 4 años desde que se unió a los caballeros, y solo ahora era finalmente capaz de montar a caballo y usar armadura. Kurono, de pie con calma, le aseguró que no necesitaba su perdón, ya que sus acciones anteriores eran simplemente parte de su entrenamiento. La chica semielfa, de pie a su lado, pareció aceptar esto, expresando su gratitud. Todavía cautelosa, la joven lo presionó, preguntándole si de repente exigiría la devolución de su caballo y armadura a la mañana siguiente.
La chica semielfa, con un leve suspiro, se ofreció a escribir su promesa para ella. La joven soltó un suspiro de alivio, luego tarareó una melodía alegre mientras se alejaba, aparentemente contenta con el resultado. Kurono, ahora solo, la vio irse, comentando para sí mismo que era una niña bastante ruidosa. La chica semielfa, ahora más cerca de Kurono, le preguntó si había notado el olor distintivo del jabón que le había pedido a los enanos que crearan. Ella se sonrojó profundamente cuando Kurono le preguntó si había venido preparada. Él rápidamente aclaró su significado, señalando que las cenizas se estaban acumulando y que estaba impresionado con el jabón que había logrado crear. Todavía nerviosa, ella cuestionó por qué debería prepararse para tales cosas, y luego le preguntó cuántas veces tenía la intención de hacer eso. Él repitió su pregunta, y ella declaró enfáticamente, 4 veces. Mientras él se inclinaba, ella lo apartó rápidamente, afirmando con firmeza que los besos no estaban permitidos. Más tarde, una atmósfera más tranquila se instaló entre ellos mientras se sentaban juntos en una cama. Él rompió el silencio, comenzando con, hablando de, luego preguntó si ella había preparado algo, notando su silencio anterior al respecto. Ella respondió con un vacilante, eso es. Él señaló un área específica, implicando que si ella no lo había preparado, él no podría continuar. Ella jadeó, comprendiendo claramente su significado tácito. Ella admitió que se había preparado antes de venir, pero luego explicó que, como ya estaba lista, no había tenido ganas de hacerlo de inmediato. Él entonces le hizo una petición directa, pidiéndole que le suplicara. Sonrojándose profundamente, ella cuestionó su petición de suplicar para crear el ambiente. Él simplemente afirmó, entiende. Mientras su mano se extendía y comenzaba a tirar de la tela que la cubría. Ahora completamente expuesta y vulnerable, ella le suplicó, pidiéndole que la tocara íntimamente. Mientras él se acercaba, ella gritó de dolor, reconociendo que sabía que dolería. Elena lanzó un grito de asombro y placer, con los ojos muy abiertos mientras un collar tintineaba alrededor de su cuello. Abajo, Kurono observaba, notando que, a pesar de la intensidad, se sentía menos aterrador de lo que había anticipado. Mientras el acto íntimo continuaba, Elena se recostó, su expresión una mezcla de sorpresa y una sensación creciente, repitiendo que realmente estaba sucediendo. Kurono, aún observando, sintió una sensación similar, casi abrumadora. Luego, ella se apoyó sobre sus manos y rodillas, con el rostro contorsionado en un grito de intenso placer y dolor, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Más tarde, Kurono se encontró de pie entre los caídos, un campo de batalla desolado extendiéndose a su alrededor, contemplando su propia culpa. Mientras tanto, Elena, en un momento aparte, sostenía un documento, recordando sus palabras del día anterior sobre su trabajo. Él continuó reflexionando sobre la profunda afirmación de que todos los humanos nacen libres, poseyendo igual dignidad y derechos, cuestionando sus implicaciones. A la mañana siguiente, Kurono se despertó en la cama, su mirada se posó en Elena, quien ya estaba sentada, aparentemente lista para levantarse. Ella se volvió hacia él, con el rostro sonrojado, y se quejó de que le dolía el trasero, recordándole que él había sido quien pidió tanta intensidad. Él asintió a sus palabras, con un ligero rubor en su propio rostro. Abrumada, Elena se cubrió la cabeza con las sábanas, gritando que él era el peor por ser tan rudo, llamándolo estúpido repetidamente. Kurono, sin embargo, simplemente sonrió, encontrando su arrebato entrañable, y suavemente le dijo que era linda. Sus palabras hicieron que Elena se sonrojara aún más intensamente, su rostro se puso de un rojo profundo mientras se cubría la boca de vergüenza. Desde el interior de una gran propiedad, los sonidos de una disputa doméstica resonaban, con una voz preguntando, «Madre, ¿qué fue eso?», antes de que otras respondieran bruscamente, «Estúpido», y «Cállate». Mientras tanto, en una cámara privada, una mujer con larga y fluida cabellera rubia se encontraba junto a la cama de la princesa Tilia, sugiriendo que celebraran un baile. Luego, le preguntó si la princesa tenía un prometido. La mujer continuó, presionando a Tilia sobre su futuro, afirmando que un día se casaría y daría a luz. Tilia, luciendo ligeramente nerviosa, comenzó a responder, pero sus pensamientos se desviaron hacia Kurono, cuya imagen apareció brevemente en su mente. Kurono Isamitsu, un estudiante de la escuela militar, revisaba un documento, marcando el inicio del capítulo 3, Ejercicio Militar. Recibió una invitación de la princesa Tilia para un baile en la capital imperial. Aunque su padre había expresado interés en que asistiera, Kurono consideró las implicaciones, reconociendo que los preparativos tendrían que comenzar de inmediato. Reflexionó sobre lo inesperado de recibir tal invitación de Tilia, a quien a menudo se veía cabalgando con un aire regio. Su mirada se agudizó al recordar que esta invitación, y quizás todo lo que siguió, tuvo un comienzo distinto. La narrativa retrocedió en el tiempo, a un ejercicio militar a gran escala que había tenido lugar un año antes. Parse-error-es. Su compañero de clase, Saman, luego arengó a las tropas con un discurso ferviente, enfatizando que una victoria allí les permitiría convertirse en caballeros imperiales. También declaró apasionadamente que estaban hartos de ser menospreciados por los nobles de mayor rango y necesitaban afirmarse. Cerca de allí, otros 2 soldados discutían su desempeño, uno lamentándose de que todos los demás habían ganado al menos un partido, mientras el otro exigía su turno para beber del pozo. Mientras tanto, Kurono observaba a Saman, notando que, si bien su fuerza física era considerable, sus estudios eran todo lo contrario, y aún así era un táctico capaz. Saman estaba animando y uniendo eficazmente a sus compañeros al resaltar sus quejas compartidas. El ejercicio del día era un juego de Rey de la Colina. El lado atacante, compuesto por nobles de bajo rango, tenía que capturar la bandera antes de que se agotara el tiempo. El lado defensor, formado por nobles de alto rango, simplemente necesitaba defender la bandera hasta que el límite de tiempo expirara.
Kurono sintió que el posicionamiento, con la posición elevada favoreciendo a los defensores, fue elegido deliberadamente para permitirles acampar y defender. Él se encontraba entre sus compañeros, observando la colina distante donde la bandera esperaba ser capturada. Su posición era claramente desventajosa, sin embargo, sus compañeros insistían en que en una batalla real, el rango no tenía influencia. Saman, siempre el líder fogoso, declaró que si trabajaban juntos, la victoria estaba asegurada y se graduarían con sonrisas. Kurono, sin embargo, se negó en silencio a aceptar la derrota sin siquiera intentar cambiar su destino. Inspirados por el fervor de Saman, los otros estudiantes levantaron los puños, gritando su disposición a demostrar su valía. Mientras Saman permanecía resuelto, Kurono se dio la vuelta y comenzó a alejarse del grupo reunido, sus acciones atrayendo una mirada aguda de su líder. Simon lo vio irse, exigiendo saber a dónde se dirigía, pero Kurono no ofreció una respuesta inmediata, continuando su camino solitario. Saman lo confrontó directamente, acusándolo de actuar solo e interferir con los esfuerzos del grupo. Kurono explicó con calma que solo estaba buscando un lugar adecuado para que se refugiaran. Saman se burló de la idea, afirmando que el idealismo por sí solo no aseguraría la victoria y que un verdadero noble nunca huiría de una batalla. Kurono replicó, recordándole su desventaja posicional inherente y la necesidad de prepararse para cualquier eventualidad. El rostro de Saman se contorsionó de ira, su voz se elevó mientras exigía saber de qué estaba discutiendo Kurono. Antes de que Kurono pudiera responder, una nueva presencia llegó, la princesa Tilia, cabalgando majestuosamente, su aparición provocando exclamaciones de los estudiantes. Simon, sobresaltado, exclamó su título real. La princesa Tilia, hija del emperador Lamul V y la primera heredera al trono, era una compañera de clase con la que Kurono nunca había hablado. Ella, la recién llegada princesa Tilia, se dirigió a Saman, preguntándole si él era, en efecto, el comandante de la fuerza de ataque. Él confirmó su papel con una declaración segura. Con una sonrisa regia, ella anunció entonces que sería la comandante del lado defensor, instándolos a no contenerse simplemente por su estatus real. Deseaba un enfrentamiento honesto. Mientras ella concluía su declaración, enfatizando una lucha justa, Kurono la observaba con una expresión pensativa, casi cautelosa. Saman, abrumado por sus palabras, se inclinó profundamente y prometió luchar con toda su fuerza, honesta y lealmente. Ella reconoció su entusiasmo, diciendo que no podía esperar, mientras Kurono permanecía en silencio, de espaldas a ellos. Simon, radiante de emoción, se volvió hacia Kurono, exclamando lo profundamente conmovido que estaba de que su Alteza le hubiera hablado personalmente. Kurono, rascándose la cabeza con exasperación, sugirió que Saman no comprendía la situación, creyendo que las palabras de Tilia eran solo parte de una estrategia mayor. Simon, sin embargo, desestimó esto, convencido de que su Alteza lo había reconocido genuinamente. Simon interrumpió a Kurono con enojo, declarando que su decisión estaba tomada. Argumentó con vehemencia que las estrategias eran inútiles cuando su Alteza les había instruido directamente tener una lucha honesta y justa, ignorando por completo los intentos de Kurono de discutir su desventaja posicional. Kurono solo pudo suspirar de frustración ante el idealismo inquebrantable de su comandante. Saman, ahora liderando a sus tropas, los reunió con una declaración ferviente de que lucharían de frente y saldrían victoriosos, señalando la bandera en la colina distante. Observando la frustración silenciosa de Kurono, un asistente le preguntó si estaba siendo tonto. Fue abordado por un compañero de clase, Hugo, quien comentó sobre su discusión anterior con Saman. Hugo creía que inmiscuirse con Saman era un desperdicio, a pesar de cualquier beneficio potencial. Mientras Saman permanecía cerca, gritando, Hugo expresó aún más su molestia, afirmando que también estaba frustrado porque Saman había ignorado la advertencia de Kurono. Kurono concedió que ganar este ejercicio no cambiaría inherentemente su valor, pero aún así deseaba esforzarse por la victoria. Hugo, sin embargo, parecía menos involucrado, notando la falta de entusiasmo de Kurono por lo que llamó una estrategia descuidada. Hugo reveló entonces su verdadera y más personal preocupación: el alto costo de los lentes de repuesto del gobierno del imperio era una carga significativa para su familia, lo que le hacía preocuparse más por su seguridad que por el resultado del ejercicio. Ignorando las discusiones estratégicas, Saman, con un grito feroz, ordenó a sus tropas que cargaran hacia adelante. Los soldados, una formación disciplinada de lanzas y escudos, avanzaron por el terreno ondulado, su progreso marcado por el rítmico golpeteo de sus botas mientras se movían hacia la distante bandera negra en la cima de la colina. Observando cómo se desarrollaba la carga, Kurono y Hugo intercambiaron una mirada, ambos admitiendo una creciente sensación de inquietud ante la situación. La inquietud de Kurono se profundizó al darse cuenta de que ya estaban a mitad de la colina, pero el enemigo aún no había atacado. Sintió que algo andaba fundamentalmente mal con la estrategia del enemigo de simplemente acampar en la cima de la colina. De repente, una lluvia de flechas cayó desde la colina, golpeando la formación que cargaba. Saman ordenó urgentemente a sus tropas que levantaran sus escudos, mientras Kurono y Hugo rápidamente levantaron sus propias defensas mientras las flechas impactaban a su alrededor. Hugo gritó alarmado, dándose cuenta de que nadie había mencionado la presencia de arqueros. Kurono, protegiéndose del aluvión, notó la naturaleza inesperada tanto de la posición del enemigo como de su equipo. La princesa Tilia, a lomos de su caballo, declaró con una sonrisa confiada que sus adversarios nunca habían anticipado su victoria en primer lugar. Mientras tanto, en medio del caos de la lluvia de flechas, Saman instaba desesperadamente a sus tropas a mantener sus posiciones, asegurándoles que el aluvión pronto cesaría. Su rostro era una máscara de miedo y desesperación mientras las flechas seguían lloviendo, provocando gritos de terror en sus soldados. La implacable lluvia de flechas continuó su devastador trabajo, derribando a los soldados de Saman con brutal eficiencia.
Un guerrero fue lanzado por los aires, empalado por múltiples astas, mientras Kurono y Hugo observaban el sombrío espectáculo, con sus expresiones grabadas de horror. Un soldado caído gemía en el suelo empapado de sangre, testimonio de la ferocidad de la emboscada. Kurono, observando la carnicería, se dio cuenta de que las tácticas del enemigo eran mucho más brutales de lo que había anticipado. Comprendió que esta estrategia despiadada fue, sin duda, orquestada por Tilla, un pensamiento escalofriante que lo dejó aturdido junto a Hugo. Con una sonrisa triunfante y casi cruel, Tilla extendió su brazo, ordenando a su caballería, aplástenlos. Sus fuerzas montadas, con las lanzas bajadas, avanzaron, listas para aplastar a los soldados enemigos restantes bajo sus cascos. Kurono, en medio de un grupo de estudiantes, les ordenó con urgencia que corrieran cuesta abajo y se escondieran en la hierba alta. Mientras hablaba, una lluvia de flechas cayó, obligando a algunos estudiantes a soltar sus escudos y tropezar. Más atrás, Saman, luchando por seguir el ritmo, gritó con frustración, instando a todos a huir y dejar de empujar, mientras Hugo, con los ojos vendados, tropezaba a su lado. Él siguió discutiendo con Hugo, declarando su estrategia sin sentido inútil y que no tenía ninguna posibilidad de ganar con simples palos contra tal asalto. Saman entonces miró hacia atrás, su expresión cambiando a una de asombro al ver la implacable persecución de las fuerzas enemigas. Mientras tanto, Kurono, esquivando una lluvia de flechas, reiteró con vehemencia su orden de retirada total. Los estudiantes se dispersaron, sus respiraciones agitadas resonando a través de la hierba alta y ondeante mientras buscaban cobertura. Kurono, ahora escondido entre el denso follaje, recuperó el aliento, con el rostro manchado de tierra. Murmuró con frustración, preguntándose dónde estaba la princesa honesta y justa y acusándola de estar jugando con ellos. Luego se unió a otros estudiantes, que también estaban escondidos, y continuó lamentando su situación, afirmando que quejarse no cambiaría nada. Relató cómo no solo les dispararon flechas, sino que también fueron perseguidos por la caballería, enfatizando que esa no era una forma de tratar a los compañeros de clase. Mientras se acomodaba más profundamente en la hierba, Kurono concluyó que simplemente tendrían que esperar a que terminara la sesión de práctica, reconociendo que no tenía ninguna posibilidad desde el comienzo de esta batalla. Él encontró a Saman sentado en la hierba alta, sujetándose la cabeza, con una herida visible en la mejilla. Simon emitió un sonido de dolor, reconociendo la presencia de Kurono. Él, aún angustiado, negó que sus lágrimas fueran por dolor físico cuando Kurono le preguntó si estaba herido. Él luchaba por articular la verdadera fuente de su angustia. Él entonces confesó su profundo error, admitiendo que había estado extasiado cuando su Alteza lo había llamado, una alegría que había nublado su juicio. Abrumado por el arrepentimiento, él reveló que había ignorado las advertencias y cargado imprudentemente en la batalla, perdiendo, en última instancia, la confianza de sus amigos, una consecuencia mucho más devastadora que cualquier herida física. Él se arrodilló entre los restos destrozados de escudos. La vergüenza era insoportable, él lloró, deseando poder simplemente desaparecer. Kurono se mantuvo cerca, escuchando la cruda desesperación de su amigo. Su mirada, sin embargo, se endureció con una tranquila resolución, reflejando una determinación de no permitir que su situación terminara en derrota. Él entonces se volvió hacia Saman, su voz aguda y autoritaria, ordenándole que dejara de llorar y se recompusiera. Kurono declaró con inquebrantable convicción que aún podían recuperarse, negándose a aceptar su situación actual como el final. Saman, levantando la vista con sorpresa, escuchó mientras Kurono explicaba su siguiente paso: necesitaban reunir a sus amigos dispersos. Mientras tanto, Hugo observaba a Saman, quien ahora estaba de pie con un grupo de otros estudiantes, todos armados con sus simples palos, una nueva resolución grabada en sus rostros. Todavía magullado y desanimado, Saman observaba cómo Kurono dirigía su atención a Hugo. Hugo, con sus gafas rotas y el rostro marcado por la frustración, apretaba el puño, su ira hirviendo bajo la superficie. Kurono, siempre el estratega, propuso que celebraran una reunión para planificar su próximo movimiento. Mientras tanto, un grupo de otros estudiantes expresaba abiertamente su derrota, declarando que no había ninguna posibilidad de ganar y que simplemente querían terminar la batalla de práctica e irse a casa. Cuestionaban el sentido de continuar en ese momento, con la moral completamente destrozada. Kurono observó su desesperación, comprendiendo que, como estudiante de clase baja, él mismo sabía cómo se sentían. Reconoció que sus excusas eran un escudo para proteger su orgullo, pero internamente, creía que tal resignación era inaceptable. Se preguntó si su estado actual no encendía una chispa de frustración dentro de ellos. Se volvió hacia Saman y Hugo, con la mirada firme, y reiteró su pregunta. Simon observaba atentamente, mientras Hugo y los demás estudiantes parecían sorprendidos por la inquebrantable persistencia de Kurono. Kurono siguió presionándolos, afirmando que aún tenían una oportunidad si se negaban a no hacer nada. Desafió su complacencia, preguntándoles si estaban realmente contentos con convertirse en el hazmerreír al perder de esa manera. Les recordó que sus oponentes habían jugado de forma injusta, tratándolos como meros animales, y exigió saber si esa injusticia no encendía la frustración dentro de ellos. Hugo, todavía con un aspecto completamente derrotado, le dijo a Kurono que se detuviera, insistiendo en que el juego ya había terminado y no tenía sentido continuar. Kurono confrontó a Hugo directamente, su voz aguda, exigiendo saber qué le pasaba y si no estaba frustrado por la vista de sus propias gafas rotas. La respuesta de Hugo fue un murmullo bajo y frustrado, apenas audible. Kurono se inclinó, exigiéndole que hablara más fuerte, que articulara si estaba realmente frustrado o no.
Otros dos estudiantes observaban el intenso intercambio, sus propios rostros reflejando una creciente sensación de frustración. La voz de Kurono se elevó a un grito, instando a Hugo a desahogar su ira, a finalmente enfadarse por la injusticia que habían sufrido. Provocado más allá de su límite, Hugo finalmente estalló, gritando sobre sus gafas rotas y jurando masacrar a sus oponentes. Maldijo la situación con un grito gutural. Kurono luego dirigió su intensa mirada a los otros estudiantes, desafiándolos directamente, preguntándoles si no estaban molestos por su situación y si estaban realmente contentos con ser perdedores. Él había encendido con éxito una chispa de desafío en sus compañeros estudiantes. Rugieron su negativa a ser burlados o menospreciados por los rangos superiores, declarando su intención de hacer que la caballería lamentara su arrogancia. Hugo, entre ellos, hizo eco del sentimiento, con el rostro contraído en un gruñido determinado. Los estudiantes se pusieron en marcha, su camino los llevaba a través de campos de hierba alta y ondulante, hacia una colina distante coronada por una bandera solitaria, marcando su objetivo. Mientras avanzaban, Kurono, Hugo y los demás estudiantes cargaron a través del denso follaje, con sus palos listos, Kurono gritando para que siguieran adelante. De repente, una andanada de flechas sin punta surcó el aire, lanzadas por las fuerzas opuestas, un crudo recordatorio de la dura realidad de su entrenamiento. A pesar de los proyectiles que se aproximaban, Kurono instó a sus compañeros a ignorarlos, asegurándoles que las flechas solo causarían una leve molestia. Les ordenó que rompieran las líneas enemigas con todas sus fuerzas. Mientras los estudiantes cargaban, la caballería, liderada por Leonard, avanzó estrepitosamente, con el propio Leonard gritando a sus jinetes que aplastaran a cada uno de los estudiantes. Abajo, Kurono, Hugo y Saman se enfrentaron a la carga de frente, Kurono proclamando desafiante su intención de demostrar el orgullo de los nobles de bajo rango. Las dos fuerzas chocaron en un caótico combate cuerpo a cuerpo. Los estudiantes, armados solo con palos, se enfrentaron valientemente a la caballería montada. Kurono golpeó a un caballo, mientras que otros fueron derribados por la fuerza de la carga, los sonidos del impacto resonando por todo el campo. Los jinetes de la caballería expresaron sorpresa ante la inesperada resistencia de los estudiantes. En medio del caos, Kurono evaluó rápidamente la situación y gritó un cambio de planes, señalando e instando a su grupo a abrumar a sus oponentes. Mientras tanto, Hugo, ahora en el suelo, gritó consternado, dándose cuenta de que sus gafas se habían roto. Hugo, desorientado y sin sus gafas, intentó frenéticamente recuperarlas del suelo, gritando a los caballos que se mantuvieran alejados mientras la caballería continuaba su implacable avance. Saman también fue atrapado en la refriega, cayendo de su montura. La batalla concluyó con la derrota de los estudiantes. Kurono, Hugo, Saman y sus compañeros se arrodillaron en el suelo, con la cabeza inclinada en señal de sumisión, rodeados por la caballería victoriosa. Tilia, montada en su caballo y acompañada por su asistente, observó el resultado con una mirada tranquila y evaluadora, mientras Leonard y sus jinetes permanecían triunfantes. Ella confirmó su identidad, preguntándole si él era realmente Kurono. Él afirmó su pregunta. A pesar de su derrota, Kurono esbozó una leve sonrisa. Luego se dirigió al grupo, reconociendo que habían usado todo su poder para reagruparse, pero la batalla de práctica había terminado innegablemente. Sus compañeros, incluidos Saman y Hugo, estallaron en carcajadas, encontrando humor en su situación, para sorpresa e irritación de Tilia y sus asistentes. Molesta por su alegría, ella pisó firmemente el pie de Kurono, exigiendo saber la fuente de su diversión. Él luchó por reprimir su risa, encontrando imposible detenerse. Luego declaró que realmente habían usado todo su poder para aplastar a los estudiantes. Los ojos de Tilia se abrieron de asombro mientras seguía su mirada hacia una colina distante, donde una bandera negra ahora se alzaba prominentemente. Simultáneamente, un grupo separado de estudiantes, liderado por Saman y Hugo, vitoreaba triunfalmente alrededor de la bandera negra que habían capturado, confirmando el éxito de su objetivo oculto. Una ola de comprensión, mezclada con ira, invadió a Tilia. Entendió entonces que la carga inicial no había sido más que una simple distracción. Ella apretó los dientes con frustración mientras Kurono explicaba aún más su estrategia. Habían hecho creer a la caballería que era una guerra total, mientras un grupo separado y más pequeño ejecutaba un plan simple para capturar la bandera. En un ataque de exasperación, Tilia agarró a Kurono por el cuello, sacudiéndolo vigorosamente y declarando que se merecía el trato rudo por su astucia. Él permaneció aturdido, todavía riendo suavemente. A pesar de la derrota inicial, los estudiantes ahora estaban juntos, levantando sus palos en una muestra unificada de victoria, habiendo superado con éxito a sus oponentes. Él reflexionó sobre las implicaciones de su reciente victoria, una pregunta silenciosa formándose en su mente. ¿Su Alteza? Una semana después, la inesperada victoria aún resonaba. Mientras él caminaba por los terrenos de la escuela, la princesa Tilia, ahora una presencia constante a su lado, lo desafió, preguntándole por qué se negaba a llamarla por su nombre de pila. Él dudó, explicando que le parecía inapropiado que una princesa fuera vista caminando con alguien como él, pero ella desestimó sus preocupaciones, recordándole que eran compañeros de clase. A pesar de sus intentos de distanciarse, ella continuó siguiéndolo. Él reflexionó internamente que sus habilidades físicas eran inferiores, haciendo inútil cualquier escape, mientras ella simplemente se reía. Su sonrisa se amplió mientras declaraba que huir era inútil. Kurono se agarró la cabeza, una ola de arrepentimiento lo invadió al darse cuenta de que había cometido un error. A su lado, Layla se sentaba en silencio, con una expresión indescifrable. Él recordó los acontecimientos de la mañana, cuando había salido a patrullar el territorio y se encontró con Layla en el camino.
Su viaje juntos había estado lleno de varios encuentros, desde conocer a los soldados demi-humanos como Leo, los demi-humanos perro, gato, oso y zorro, hasta interactuar con aldeanos y otros elfos. Mientras continuaban su patrulla, él se encontró pensando que su tiempo juntos se sentía mucho como una cita, un pensamiento que fue interrumpido cuando Layla pronunció su nombre. Más tarde, él habló con Silva, el herrero, sobre la necesidad de un carruaje. Silva, sorprendido por la petición, reveló que había oído hablar de la invitación de Kurono a un baile y se ofreció con entusiasmo a mejorar de inmediato el carruaje utilizado por el antiguo señor. Su conversación con Silva había llegado claramente a Layla, quien ahora estaba frente a él, con los ojos muy abiertos por la preocupación mientras reconocía su inminente viaje a la capital imperial. Él se disculpó con ella por no habérselo dicho antes, explicando que la verdad era que había recibido una carta de invitación de la princesa Tilia. La expresión de Layla se suavizó con un toque de tristeza mientras reflexionaba sobre la duración de su ausencia, estimando que serían alrededor de 20 días. Al ver su angustia, él le preguntó si deseaba acompañarlo a la capital, pero ella dudó, incapaz de dar una respuesta directa. Los dos estaban juntos en una colina distante, sus siluetas nítidas contra el vasto paisaje, un momento de silencio flotando entre ellos. Más tarde, de vuelta en su habitación, Kurono escuchó un golpe en la puerta mientras reflexionaba sobre su pregunta anterior a Layla. Él sabía que ella no era de mezclar asuntos públicos y personales, e incluso si le hubiera preguntado más directamente, probablemente se habría negado. Sintió que realmente lo había arruinado. Él estaba en su habitación cuando un suave golpe resonó en la puerta. Disculpe, dijo una voz. Adelante, respondió él. Momentos después, Alisa entró, sosteniendo un hermoso vestido. Explicó que, aunque pudiera parecer impertinente, lo habían preparado para Layla. Layla, que estaba cerca, parecía sorprendida. Kurono, observando la escena, se dio cuenta de que esta era su oportunidad. Volviéndose hacia Layla, él hizo su petición con voz seria. Esto es algo que solo puedo pedirte a ti, comenzó, quiero que vengas conmigo al baile como mi guardaespaldas. Layla dudó, su expresión incierta. Cuestionó la viabilidad de que una guardaespaldas demi-humana usara un vestido en tal evento, preguntándose si siquiera les permitirían la entrada. Él le extendió la mano, asegurándole que todo estaría bien. Él siguió disipando sus preocupaciones, explicando que si alguien se atrevía a quejarse, él se encargaría personalmente de ellos. Además, si no les permitían la entrada, simplemente regresarían a casa juntos. Sus palabras parecieron conmoverla profundamente. Con un leve rubor, Layla lo miró, sus ojos llenos de determinación. Tomó su mano extendida, afirmando su comprensión y pidiendo acompañarlo. Su expresión cambió a una de sorpresa, claramente desconcertado por su aceptación inmediata y sincera. Justo cuando el momento se asentaba, un golpe repentino y fuerte en la puerta lo sobresaltó, haciéndolo exclamar con confusión. Alisa, entrando con una bandeja, su presencia sugiriendo que había anticipado la situación y llegado en el momento oportuno. Él reconoció su astucia. Luego, él dirigió su mirada hacia la ventana, con una expresión pensativa en su rostro, mientras Layla permanecía en silencio a su lado. Ella lo miró, sus mejillas enrojecidas, una suave pregunta en su voz al pronunciar su nombre. Él la atrajo a un abrazo apretado, su jadeo sorprendido amortiguado contra su pecho. Sosteniéndola cerca, él murmuró su nombre, su mirada tierna. Pronto, ella yacía sobre la cama, sus manos comenzando a quitarle la vestimenta con delicadeza. Ella dio su suave consentimiento, con los ojos entrecerrados. Sus labios se unieron en un beso ferviente, y él sintió el calor de su cuerpo contra el suyo, un ardor que lo consumía. Una profunda sensación de anhelo la invadió, una soledad que había sentido al pensar en su separación, ahora intensificada por su presencia. Ella susurró su nombre en sus pensamientos. Su anhelo por él creció, un dolor poderoso que superaba todo lo que había conocido antes. Él reflexionó sobre su aprensión anterior, la frialdad que había sentido al preguntarse si ella podría albergar resentimiento hacia él. Ahora, comprendía sus sentimientos con mayor claridad. Él sintió el calor ferviente de su cuerpo y corazón, dándose cuenta de la alegría que ella encontraba en su tacto. Sus rostros, enrojecidos por la emoción, hablaban de una profunda conexión forjada en el calor de su momento compartido. La primera luz del amanecer se abrió paso sobre las montañas cubiertas de nieve, pintando el cielo con la promesa de un nuevo día. Él se movió, un suave gemido escapó de sus labios mientras la luz de la mañana se filtraba por la ventana. Cerca, Layla, ya vestida con su uniforme, lo miró con un atisbo de disculpa, afirmando que lo había despertado. Él la tranquilizó, diciéndole que no se preocupara, a pesar de que tenía práctica matutina programada para ese día. Layla, sin embargo, estaba absorta en sus pensamientos, los íntimos sucesos de la noche anterior se sentían casi como un sueño. Sin embargo, al considerar su estado actual, sintió un renovado sentido de propósito, como una espléndida soldado lista para el deber. Un rubor subió a sus mejillas mientras apartaba la mirada, quizás aún procesando la profundidad de su momento compartido. Con una ligera reverencia, ella se disculpó, su voz suave mientras le pedía que no la mirara tanto, antes de salir rápidamente de la habitación. Él también comenzó a prepararse para su partida. Pronto, un grupo de figuras, incluyendo a Kurono y Layla, se encontraba frente a la grandiosa arquitectura de la ciudad imperial, preguntándose qué eventos les esperaban dentro de sus muros. Kurono observó a Layla, quien estaba de pie ante él con un uniforme de sirvienta, y declaró que era perfecto. Layla, encantada por el cumplido, expresó su extremo placer. Otra sirvienta, sin embargo, parecía avergonzada por la naturaleza reveladora del atuendo, señalando que acortar la falda y añadir una abertura en el pecho podría ser demasiado, aunque concedió que estaba bien. Mientras Layla continuaba vistiéndose, exclamó su emoción, declarando que servir al maestro Kuro como sirvienta era como el cielo.
Se preparó ansiosamente para ponerse los pantalones, afirmando su papel como instructora. Un par de días antes, un ataque repentino rompió la tranquilidad de un viaje. Un proyectil golpeó un carruaje, haciendo que un caballo se encabritara de miedo. Elena gritó angustiada, mientras Kurono, presenciando el caos, expresó su sorpresa ante el asalto inesperado. La emboscada había ocurrido poco después de su partida del territorio de Yukis, justo cuando se preparaban para acampar por la noche. Numerosos bandidos, escondidos entre los árboles, rodeaban ahora el carruaje, con sus intenciones claras. En medio del caos, Fei Mulifain entró en acción, desviando los proyectiles entrantes con su espada. Declaró con confianza su intención de manejar la situación, pidiendo que la dejaran a cargo. Kurono observó sus movimientos decisivos, una ligera sonrisa asomando en sus labios mientras reconocía internamente la sabiduría de haber traído a Fei como guardaespaldas. Elena, de pie cerca, observaba con preocupación. Elena, abrumada por el nuevo asalto, se agarró la cabeza, preguntándose por qué estaba siendo atacada por bandidos una vez más. El trauma de eventos pasados resurgía claramente. Kurono, al notar su angustia, se dio cuenta de la gravedad de su trauma pasado. Recordó su insistencia en acompañarlos a la capital para vengar a su madre, comprendiendo ahora la profundidad de su dolor. Luego pidió un informe de situación. El guardia Sabu, un hombre calvo con un parche en el ojo, informó de la situación táctica, afirmando que estaban rodeados. Detalló que 4 bandidos estaban en la carretera principal, con un par más escondidos en los arbustos a lo largo del camino. Propuso mantener su posición actual y aplastarlos a todos. Antes de que Kurono pudiera procesar completamente el informe, Fei, con una expresión determinada, cargó hacia adelante, espada en mano, declarando su intención de apresar a todos los bandidos. Kurono, sobresaltado, le gritó que no actuara sola. Ella soportó una andanada de impactos, su rostro cómicamente contorsionado por el dolor, mientras Kurono la observaba con una leve sonrisa de complicidad. Todavía bajo asalto, ella gritó que su oponente le estaba lanzando demasiado. Kurono, observando la neblina negra defensiva que la rodeaba, se preguntó si estaba empleando una técnica divina. A pesar de sus continuas quejas de dolor, su expresión permaneció sorprendentemente tranquila, sin mostrar verdadera tensión incluso mientras los impactos continuaban. El entrenamiento se intensificó cuando fue atrapada por múltiples cuerdas, lanzadas por una figura parecida a un bandido, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Ella evitó por poco otro ataque, lo que provocó que el bandido gritara con frustración que había fallado. Mientras tanto, Layla desató un poderoso hechizo de danza de fuego, conjurando un muro masivo de llamas que envolvió el área. Kurono, observando el caos, le ordenó que destruyera todo lo que diera esperanza a los bandidos, y Elena observaba atentamente. Con las llamas proporcionando cobertura y desorientando al enemigo, ella tensó su arco, apuntando cuidadosamente a los bandidos en pánico. Su precisión resultó mortal mientras las flechas volaban, alcanzando a múltiples bandidos con una puntería infalible, derribándolos uno por uno. Habiendo asegurado su vecindad inmediata, Kurono dirigió su atención a la situación de Fei, notando que los enemigos circundantes habían desaparecido. Instruyó a Heiner que permaneciera y lo protegiera, mientras ordenaba a Alba, Gurab y Zap que ayudaran a Fei. Layla se mantuvo al margen, habiendo completado su tarea. Luego se dirigió directamente a Layla, preguntándole si estaba herida. Ella se sonrojó ligeramente mientras él le tocaba suavemente el cabello, asegurándole que estaba bien. Elena está visiblemente conmocionada, sus piernas se dieron por el miedo tras el reciente ataque de los bandidos. Kurono, al observar su angustia, le pregunta si está bien. Ella replica bruscamente que está lejos de estarlo, aún recuperándose del terror. Él, sin embargo, señala que su capacidad para gritar tan fuerte sugiere que no se encuentra en estado crítico. Al día siguiente, la capital Imperial Alfelk se alza majestuosamente bajo un cielo despejado, con su gran castillo dominando el horizonte. Un carruaje, escoltado por soldados a caballo, se abre paso por las bulliciosas calles de la capital, sus ruedas traqueteando sobre los adoquines. Dentro de una cómoda habitación, Elena aún se enfurece por el ataque de los bandidos de la noche anterior, negando con vehemencia la implicación de Kurono de que se había orinado. Ella le recuerda que, de hecho, fueron atacados por bandidos. Kurono, sumido en sus pensamientos, expresa sorpresa de que ella hubiera logrado dormir después de tal calvario. Luego reflexiona que han llegado a la capital y ahora están cerca de la casa de su padre. Fei se sienta cerca, con la cabeza agacha en silenciosa desolación. Kurono observa el continuo desánimo de Fei. Elena, de pie cerca, la mira con una expresión preocupada. Sus pensamientos se remontan a un momento anterior, donde había reprendido severamente a Fei. La había acusado de ser rencorosa cuando estaba enojada, cuestionando por qué se había lanzado sola al peligro. Le había dejado claro que consideraba sus acciones inaceptables. Él había continuado, explicando que, si bien podría pasar por alto un pequeño error, no podía perdonarla por actuar de forma independiente y exponer a todos a un peligro tan grave. Había insistido en que debía arrepentirse para asegurar que tal imprudencia no volviera a ocurrir. Fei había permanecido en silencio, con la cabeza gacha. De vuelta al presente, Elena desafía la perspectiva de Kurono, sugiriendo que las acciones de Fei fueron impulsadas por el deseo de restaurar el nombre de su familia, implicando que simplemente quería lucirse un poco. Kurono la mira, sorprendido por esta interpretación. Él considera las palabras de Elena, con una expresión pensativa en su rostro. Se pregunta en voz alta si Elena alguna vez amaría a alguien que actuara de esa manera. Elena, con una expresión ligeramente exasperada, simplemente suspira. Elena sugiere entonces que Kurono debería ser quien anime a Fei. Él cuestiona su razonamiento, señalando que fue él quien la había regañado.
Ella replica que, precisamente porque la había regañado, él también debería ser quien la consolara. Mientras tanto, Fei cabalga a caballo, con los hombros aún caídos por la desolación. Ella escuchó las palabras de Kurono, un suave recordatorio de que él la había traído a la capital e incluso le había preparado un vestido para la próxima fiesta, lo que la hizo balbucear una respuesta silenciosa. Sin embargo, Elena, aún nerviosa, señaló con un dedo acusador a Layla, preguntando por qué ella, una semielfa, también estaba presente si no era por trabajo, insinuando un doble rasero. Él se inclinó hacia Elena, con una expresión tranquila, y sugirió juguetonamente que ella podría pagarle con su cuerpo si lo deseaba, poniéndola aún más nerviosa. Su rostro se puso carmesí, y ella balbuceó, suplicándole que se detuviera, afirmando su linaje noble a pesar de su situación actual. Sin inmutarse, él extendió la mano, sus dedos tocando suavemente el collar alrededor de su cuello, recordándole su estatus. Ella, aún sonrojada furiosamente, cedió a sus términos, aceptando usar el collar solo hasta que comenzara el baile, mientras él simplemente asintió a su acuerdo. Momentos después, mientras estaban junto a un gran carruaje, Layla se volvió hacia Kurono, su expresión interrogando el propósito de su llegada. Él entonces reveló que el imponente edificio frente a ellos era la casa de su padre, señalando que había pasado medio año desde su última visita. Con una simple afirmación, él y Layla procedieron a entrar en la gran propiedad, dejando a Elena para que lo siguiera. El barón Coal Curoford, un hombre de semblante severo y presencia formidable, salió de una gran propiedad, acompañado por Mayla, una elfa que servía como criada de la familia Curoford. Mientras tanto, los ojos de Layla se abrieron de asombro al reconocer al varón, preguntándose si él estaría relacionado con Kurono. Mientras el varón se acercaba, Kurono lo saludó con un casual «¿Cuánto tiempo sin verte, papá?», mientras el varón extendía una mano, un gesto de familiaridad y quizás un toque de afecto rudo. Luego, le agarró bruscamente la cara a Kurono, preguntándole sobre la pérdida de su ojo. Kurono, haciendo una ligera mueca, confirmó la herida, declarándola una insignia de honor, un hecho que Layla ya había escuchado. Kurono preguntó si su padre también había recibido una invitación al baile. El varón confirmó su asistencia, señalando que, aunque fue una decisión repentina, había oído que habría buen alcohol. Kurono luego comentó sobre la mezquindad de su padre a pesar de su riqueza. El varón, a su vez, gesticuló, invitando a Kurono a quedarse todo el tiempo que quisiera. Mientras la conversación continuaba, Layla se presentó formalmente al varón Kuroford como subordinada de Kurono. El varón luego dirigió su atención a Layla y Elena, preguntando sobre su relación con su hijo. Kurono, con una sonrisa traviesa, presentó a Layla como su subordinada y su amante, lo que la hizo sonrojarse profundamente y exclamar su nombre con vergüenza. El varón, sorprendido por la revelación, preguntó entonces por la otra chica, Elena. Kurono, sin dudarlo, presentó a Elena como su esclava que le servía en la cama. Elena, nerviosa y protestando, añadió rápidamente que también era una noble de pura sangre, mientras el varón observaba con una ligera sonrisa de suficiencia. Él rió a carcajadas, abrazando a su hijo, Kurono, y declaró ruidosamente que Kurono había traído a sus mujeres con él. Su jovial comportamiento continuó mientras reflexionaba sobre el pasado de Kurono, señalando que siempre había creído que su hijo era un florecimiento tardío, desinteresado en las mujeres incluso cuando se le proporcionaban fondos. Layla, de pie cerca, asintió en silencio, habiendo esperado también que Kurono permaneciera puro por muchos años más. Mientras la conversación continuaba, Layla, aún procesando las implicaciones de su presentación, miró a Kurono con una pregunta vacilante sobre la propiedad de la situación. Mientras tanto, Elena y una criada estaban cerca, observando el desarrollo del reencuentro familiar. El varón, sin embargo, parecía haber superado el shock inicial, simplemente reconociendo la situación. Layla se inclinó para susurrar algo a Kurono, quien luego volvió su atención a su padre, que respondió con un zumbido interrogativo. Luego declaró su aceptación del estatus de Layla, afirmando que el hecho de que fuera una semielfa no le preocupaba, y jovialmente instó a Kurono a producir un nieto lo antes posible. Layla permaneció a su lado, con una expresión indescifrable. Justo cuando el varón parecía adaptarse a esta nueva realidad, su mirada se posó en Elena, lo que lo llevó a preguntar si ella también era la amante de Kurono. Elena tartamudeó, claramente nerviosa, mientras Layla, con una actitud más serena, confirmó la suposición del varón. Kurono observaba el intercambio con un ligero ceño fruncido. Elena, abrumada por la pregunta directa y la confirmación de Layla, reaccionó con un fuerte grito de angustia. Kurono interrumpió rápidamente, aclarando que Elena era simplemente una guardaespaldas, intentando mitigar la incomodidad. El varón, sorprendido por la repentina aclaración de Kurono, hizo una pausa con un simple «oh». Layla, siempre pragmática, sugirió entonces que todos entraran a la propiedad en lugar de continuar su conversación al aire libre. Mientras comenzaban a moverse, Elena, aún recuperándose de la discusión pública sobre su estatus, sintió una profunda vergüenza, lamentando internamente que su camino para convertirse en una amante adecuada aún era largo. La criada, Mayla, caminaba a su lado, observando su angustia. Dentro de la gran propiedad, Kurono encontró a su padre ya sentado, aparentemente disfrutando de una bebida a mitad del día, una escena que llevó a Kurono a cuestionar los hábitos de su padre. El varón Coal Curoford, sosteniendo copas de vino y una botella, expresó su frustración, diciéndole a alguien que no hablara como Mila. Luego sirvió vino en 2 copas, comentando que parecía que mucho había sucedido. Kurono, sentado frente a él, estuvo de acuerdo en que su mente luchaba por seguir el gran volumen de eventos. Su padre, sin embargo, lo desestimó, aconsejándole que no se preocupara por los asuntos de otras personas. Su padre bebió profundamente, reflexionando sobre el pasado de Kurono, recordando sus malas calificaciones en la escuela militar, su falta de amigos y su desinterés por las mujeres.
Confesó que realmente le preocupaba que Kurono pudiera perecer prematuramente. Kurono le dio las gracias, reconociendo las palabras de su padre. El varón continuó sirviendo vino, afirmando que realmente consideraba a Kurono su hijo. Kurono entonces ofreció una disculpa. La escena cambió abruptamente a la cabecera de una cama, donde Kurono y el varón Cloud estaban junto a una mujer llamada Elba, la esposa de Kuroford. Ella yacía angustiada, disculpándose por no poder tener su hijo. Tanto Kurono como el varón Cloud miraron, con los ojos muy abiertos y conmocionados por la confesión de Elba. Kurono pronunció su nombre, su expresión una mezcla de incredulidad y preocupación. Elba miró a Kurono, quien, para su sorpresa, ahora sonreía brillantemente, tocándose la cara juguetonamente mientras preguntaba qué quería decir, bromeando con ella por olvidar a su propio hijo. Tanto Kurono como el varón Cloud continuaron mirando, sus expresiones de asombro ante el repentino e inesperado comportamiento de Kurono. El ojo de Elba, brillando con lágrimas no derramadas, transmitía una emoción profunda y compleja. Sus ojos, aún brillando con lágrimas no derramadas, transmitían una profunda mezcla de tristeza y satisfacción. Mientras yacía en la cama, con su esposo y su hijo adoptivo a su lado, ella afirmó suavemente sus sentimientos. Ella se preguntaba si realmente merecía una vida tan feliz, siendo atendida y muriendo mientras su esposo y su hijo estaban allí con ella. Mientras tanto, el varón Cloud, reflexionando sobre el pasado, recordó el momento en que decidió adoptar a Kurono. Sentía un propósito, sabiendo que estaba cultivando la tierra para legarla a un hijo. Él entonces expresó su deseo de no avergonzar a sus padres adoptivos, un sentimiento que Cloud reconoció con alivio, afirmando su alegría de que Kurono hubiera sobrevivido. De repente, la mente de Kurono se desvió hacia un recuerdo doloroso, una versión más joven de sí mismo de pie sobre una elfa herida y arrodillada bajo la lluvia torrencial, su rostro marcado por la desesperación. El vívido recuerdo le hizo apretar el puño con fuerza sobre la mesa, un testimonio silencioso del dolor persistente de aquel evento pasado. Observando la angustia de su hijo, Cloud comentó que Kurono claramente había soportado muchas dificultades. Continuó, ofreciendo consejos adaptados para Kurono, señalando que, a diferencia de él, Kurono no era hábil en la lucha y tendía a pensar demasiado en las situaciones. Él reflexionaba sobre las duras realidades de liderazgo que Cloud había delineado, el miedo al enfrentarse a un enemigo abrumador, la impotencia de estar rodeado, la sombría necesidad de abatir enemigos y el dolor de ver a los subordinados regresar maltrechos. Sin embargo, en medio de estos sombríos pensamientos, una instrucción simple resonaba: solo sonríe. Momentos después, mientras él estaba con Cloud y otro oficial, Cloud le aconsejó que se concentrara en dominar los 3 primeros desafíos, advirtiéndole que no apuntara a lo imposible. El oficial rubio intervino, coincidiendo en que algunas cosas estaban simplemente fuera de su alcance. Él ofreció un guiño cómplice y una leve sonrisa, asegurándoles que tendría sus palabras en cuenta. Mientras sus copas tintineaban en un brindis, él reflexionaba internamente que una simple sonrisa podría, de alguna manera, ayudarlo a superar cualquier obstáculo. Mientras tanto, en una tranquila habitación, una joven con largo cabello castaño rojizo estaba junto a una cama, su mirada fija en una maleta cerrada. Ella abrió cuidadosamente la maleta, revelando un compartimento oculto en su interior, un testimonio silencioso de su viaje y de los extremos a los que había llegado para alcanzar este punto. Del espacio oculto, una mano sacó un cuchillo delgado. En otro lugar, un joven, con los ojos muy abiertos por una intensidad escalofriante, murmuró un nombre: Philip, impulsado por un ardiente deseo de venganza por mi madre. La mujer pelirroja, ahora sosteniendo el cuchillo, su expresión endurecida en una mirada amenazante, declaró con escalofriante resolución que definitivamente te mataría. Kurono Isamitsu dormía plácidamente en su cama mientras el cielo nocturno aún conservaba sus estrellas sobre el tranquilo pueblo. Un nuevo día, y un nuevo capítulo, estaba a punto de comenzar. Él se movió ligeramente, un suave murmullo escapando de sus labios mientras una voz lo llamaba suavemente: maestro. Layla, ahora vestida con un uniforme de sirvienta, expresó su preocupación de que su instructor no se estaba despertando. Mayla, también con atuendo de sirvienta, respondió que no se podía evitar y le indicó a Layla que usara la habilidad que acababa de demostrarle. Momentos después, los ojos de Kurono se abrieron de golpe, con una expresión de total sorpresa en su rostro al ver a Layla, sonrojada, cerca de él. Pronunció su nombre con incredulidad. Layla se inclinó sobre él, con el rostro sonrojado, informándole que era de mañana. Kurono, ahora completamente despierto, se sentó en la cama, totalmente desconcertado por la vista de Layla y Mayla, vestidas como sirvientas, de pie ante él. Parse-error-es. 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 La voz de Mayla resonó en el aire matutino, instruyendo a Layla para que ayudara al joven amo a cambiarse de ropa. Layla, con el rostro cubierto por un profundo rubor, parecía abrumada por la repentina tarea. El día anterior, ella había servido té, preguntando si su nuevo arreglo era realmente lo mejor, mientras Layla estaba sentada cerca, con la expresión marcada por la preocupación. Layla, ahora con un uniforme de sirvienta, giró su mirada hacia Kurono, quien permanecía fuera de cuadro, preguntando si realmente le estaba hablando a ella. Luego confesó, con las manos fuertemente entrelazadas, que sus palabras realmente habían llenado su corazón de una miríada de emociones. Su pasado, sin embargo, estaba lejos de ser simple. 30 años antes, Mayla había sido una esclava sin nombre, comprada por Claude Kuroford, quien entonces era un mercenario. A diferencia de la mayoría, él le enseñó a leer, escribir y luchar, en lugar de temer su potencial para resistir. Incluso después de todo este tiempo, ella permaneció ferozmente dedicada a apoyarlo, habiéndolo seguido sin un solo acto de traición.
Layla, también más joven, estaba armada junto a ellos en este recuerdo. Volviendo al presente, Layla, aún preocupada, le preguntó a Mayla si sus deberes actuales no estaban resultando demasiado difíciles. Mayla, sin embargo, expresó un deseo ferviente de emular a Layla y dedicarse a apoyar a Kurono también. Layla cuestionó las palabras de Mayla, mientras ésta, sorbiendo su té, reflexionó que mucho había sucedido, particularmente la ardua tarea de recuperar la frontera sur. Mientras tanto, se desarrollaba una historia diferente, descrita como desagradable. Después de una guerra civil por el trono, al participante más prominente se le concedió un bosque sin desarrollar cerca de la frontera y se le ordenó cultivar la tierra. Una voz lamentaba que tal acto solo pudiera llamarse traición. De vuelta con las sirvientas, Mayla confirmó su pensamiento anterior, afirmando que el desarrollo había sido un éxito rotundo, transformando la tierra en la principal región productora de grano de todo el imperio. Layla observaba, su expresión una mezcla de sorpresa y comprensión. Luego declaró, con el rostro radiante de orgullo y un profundo rubor, que permanecer al lado de su amo había sido un gran éxito, asegurando que toda su vida sería estable. Añadió que el joven amo también poseía excelentes cualidades. Layla la observaba, con un toque de sorpresa aún en su rostro. Ella reflexionaba sobre cómo todo el respeto que había construido con tanto esfuerzo se había desvanecido en un instante, dejándola con una profunda sensación de pérdida. Su compañera, visiblemente impaciente, la instó a ir al grano, expresando su deseo de regresar a su habitación. Ella reiteró su demanda, insistiendo en que finalmente abordaran el tema central. La criada entonces se volvió hacia ella, planteando una pregunta sorprendente: ¿estaría dispuesta a entrenar como criada bajo su tutela? Ella preguntó por qué tal propuesta le concernía, a lo que la criada explicó que, como amante del joven maestro, debería ejercer influencia sobre él para su propio futuro. La criada afirmó que esto era obvio. La criada mantuvo su expresión seria, mientras su compañera, frustrada, la acusaba internamente de ser completamente egocéntrica. Ella la miró fijamente, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, mientras la criada parecía percibir su pensamiento no expresado, comenzando a hablar como para desafiar su suposición. Mientras Mela servía el té, Layla preguntó si la bebida era para Kurono-sama. Mayla aclaró que era para la propia Layla, así como para el joven maestro. Layla negó rápidamente haber pensado en Kurono. Mayla explicó entonces que los hombres siempre desean que las mujeres que aman sean hermosas en todo momento, enfatizando un estado constante de gracia. Mientras tanto, Layla reflexionó sobre Kurono-sama habiendo preparado un vestido para ella, preguntándose si sus intenciones estaban arraigadas en tales sentimientos. Un profundo rubor se extendió por su rostro mientras el pensamiento se apoderaba de ella. Mayla continuó, afirmando que la belleza se extiende más allá de la mera apariencia, abarcando la ambición, los modales refinados y la sofisticación. Layla, abrumada, se dio cuenta de que antes se había centrado únicamente en la belleza superficial. Abrumada por esta revelación, Layla, con una determinación renovada, declaró su disposición a ser entrenada como sirvienta. Una sutil sonrisa se dibujó en los labios de Mayla, mientras el ojo de Layla brillaba con una feroz determinación, señalando su compromiso inquebrantable. Ella elogió la resolución de Layla, reconociendo que el entrenamiento sería duro pero prometiendo que la llevaría a alturas aún mayores, lo que, en última instancia, enorgullecería a su maestro. Layla se sonroja profundamente, con las manos entrelazadas frente a ella, repitiendo las palabras estará orgulloso. Mientras sus pensamientos se dirigían a Kurono-sama, Mayla confirmó entonces la disposición de Layla y le indicó que comenzara a dirigirse al joven maestro como maestro a partir de ese momento. Layla, aún sonrojada, afirmó su comprensión. Sin embargo, Mayla la reprendió rápidamente, señalándola con el dedo y advirtiéndole que el joven maestro podría resfriarse si no se apresuraba, llamándola burlonamente falsa sirvienta. Layla respondió con una rápida afirmación. Layla, aún con su uniforme de sirvienta, abrazó a Kurono por detrás, sus manos torpemente desabrochando los botones de su camisa. Ella habló suavemente, casi un susurro, pidiendo su indulgencia. Él respondió con un sonido vacilante, claramente sorprendido por sus acciones repentinas. Su mente se aceleró, reconociendo su felicidad por la cercanía de ella, pero una pequeña imagen de Mayla, en forma chibi, apareció en sus pensamientos, cuestionando el estatus de Layla como una sirvienta falsa y pidiendo disculpas. Momentos después, Mayla se paró frente a ellos, explicando que Layla, a pesar de usar el uniforme, aún no era una verdadera sirvienta. Ella declaró que sirvienta falsa era un nombre apropiado para una sirvienta inferior. Luego, ella aclaró su propio papel, afirmando que era la maestra de Layla. Él, comprendiendo la implicación, preguntó si ella era una instructora. Mientras tanto, Layla, aparentemente ajena a la conversación, continuó con su tarea, informando a su amo que sus pantalones eran los siguientes. Sus acciones eran parte del plan de Mayla para que Layla realizara tales deberes. Mientras ella continuaba, Layla lo montó, bajándole los pantalones. Él, abrumado por la situación, sintió como si hubiera alcanzado un estado de pura dicha. Observando la escena, Mayla declaró su intención de interactuar con Layla con ese mismo disfraz esta noche, solo para dejar claro su punto. Con una expresión severa, ella emitió entonces una prohibición directa, declarando que los dos tenían prohibido dormir juntos. Tanto Layla como Kurono reaccionaron con ojos muy abiertos y sorprendidos ante el inesperado decreto de Mayla. Ambos permanecieron completamente desconcertados y confundidos por la imposición repentina de una regla tan estricta. Ella confirmó su acuerdo, declarando simplemente, por supuesto. Su amo, sin embargo, estaba desconcertado por la repentina intervención de Mayla, cuestionando su razonamiento. Él se volvió hacia Layla en busca de confirmación, pero ella permaneció en silencio, con el rostro sonrojado.
Mayla, observando su interacción, declaró que el camino de una sirvienta era estricto, y si uno permitía que los deseos lo controlaran, aún le quedaba un largo camino por recorrer. Su mirada se agudizó, reflejando una resolución inquebrantable. Él jadeó de sorpresa cuando Mayla le agarró la camisa, con un agarre firme. Ella declaró sin rodeos que sus acciones eran inevitables. Ella le ordenó que se acercara, arrastrándolo por el suelo. Mayla declaró su intención de entrenarlo a fondo, asegurándose de que nunca más pondría sus manos sobre una sirvienta. Él protestó, confundido por su enfoque repentino y enérgico. Layla, presenciando la escena, se cubrió los ojos con angustia. Él gritó pidiendo ayuda, llamando su nombre mientras era arrastrado. Un fuerte golpe resonó en el aire, seguido por los gritos asustados de los pájaros que alzaban el vuelo de los árboles. Él se encontró colgando boca abajo de la rama de un árbol, desorientado y preguntándose si este era realmente el entrenamiento que Mayla tenía en mente. Su cuerpo le dolía y suplicó que el entrenamiento se detuviera. Mayla, observando su agotamiento, comentó que había anticipado que su fuerza de voluntad flaquearía si entrenaba con el maestro. Luego declaró que el descanso había terminado y era hora de otra ronda de entrenamiento, afirmando que con gusto entrenaría a su hijo cuando lo necesitara. De repente, una joven decidida con cabello castaño rojizo, sosteniendo un bastón, apareció y solicitó con urgencia ser entrenada a continuación. Ella, Faye Mullifine, se dirigió a Kurono, quien parecía sorprendido por su presencia. El barón Coar Curoford, observando la interacción, la reconoció como la guardaespaldas. Postrándose ante el barón Curoford, ella declaró su deseo de convertirse en su discípula para restaurar el honor de su familia, prometiendo nunca más actuar por su cuenta o poner en peligro a sus camaradas. Curoford reconoció su arrepentimiento, aceptando sus disculpas por el día anterior. Todavía en el suelo, ella le gritó con ferviente determinación. Momentos después, su entrenamiento comenzó, y ella se encontró repetidamente arrojada al suelo, aterrizando boca abajo. Cuestionó por qué fallaba constantemente en ganar, suplicando una explicación detallada. Una serie de flashbacks la mostraron siendo derrotada por Kurono en varios escenarios de combate. El barón Curoford explicó que, si bien su talento era innegable, ella nunca había experimentado verdaderamente las dificultades, lo cual era la raíz de sus problemas. Continuó, demostrando cómo caía en las fintas y trampas más simples, concluyendo que tendría que simplemente superar todo con fuerza bruta. De nuevo, fue lanzada, aterrizando boca abajo. Él aclaró que no le pedía que librara una batalla real, sino simplemente que se preparara, ya que cualquier desviación de sus movimientos imaginados la desequilibraría. Frustrada, admitió su debilidad en el pensamiento estratégico, solo para caer una vez más. Ella le agradeció por sus instrucciones, aunque parecía angustiada. Él respondió sin rodeos, diciéndole que incluso si se consideraba estúpida, debía pensar lo mejor que pudiera, y entonces no sería tan tonta. Sin previo aviso, él golpeó su cabeza con su espada de madera, haciéndola gritar de dolor y cuestionar su acción. Él continuó presionando a Faye Mullifine, sosteniendo una espada de madera a la defensiva mientras la desafiaba a atacarlo, prometiendo ilustrar sus debilidades si ella aún tenía la fuerza para continuar. Ella, a pesar de su aparente agotamiento, respondió con un grito decidido, agradeciéndole la oportunidad de seguir entrenando. Su expresión era de feroz determinación. Mientras tanto, en otra parte del campo de entrenamiento, Mayla observaba la rigurosa práctica de Kurono. Él parecía haber sido tomado por sorpresa, tropezando ligeramente, lo que llevó a Mayla a expresar un silencioso alivio de que estuviera a salvo, incluso mientras luchaba. Al caer la noche, el gran castillo se alzaba iluminado contra el cielo oscurecido, sus agujas alcanzando las nubes. Dentro de una de sus opulentas cámaras, Eloa levantó la vista, su expresión de leve sorpresa al percibir una presencia. Luego se dirigió a la figura que entraba en su habitación, reconociendo su visita nocturna con un tono suave y conocedor. «Viniste de nuevo esta noche, Su Majestad». El capítulo 7, titulado «El baile», primera parte, comenzó narrando el reinado del emperador Ramal V, quien era ampliamente elogiado como un gobernante sabio. Su ascenso siguió a un conflicto de sucesión y una invasión tribal bárbara 30 años antes. A pesar de estas difíciles situaciones, Ramal, con solo 15 años en ese momento, se desentendió de sí mismo y asignó a muchos individuos sobresalientes a puestos de poder. Esta generosidad y disposición a otorgar autoridad a los talentosos moldearon la percepción pública sobre él, pero una verdad diferente y más oscura yacía bajo la superficie de su imagen pública. Una voz clamó, reconociendo su majestad, pero un jadeo doloroso escapó, insinuando una realidad oculta. El jadeo doloroso pertenecía a una mujer, su rostro contorsionado por la angustia, las lágrimas brotando de sus ojos. Yacía vulnerable, su cuerpo temblaba, mientras un pensamiento escalofriante resonaba, este hombre era una escoria. Él yacía en la cama, con una botella en la mano, bebiendo en exceso, mientras la misma mujer angustiada yacía a su lado. La opulenta habitación no ofrecía consuelo, solo un testigo silencioso de su indulgencia y del sufrimiento callado de ella. Él continuó bebiendo, vertiendo el líquido directamente de la botella en su boca, un chorro derramándose por su barbilla. El acto era tosco, desesperado y completamente desprovisto de la compostura regia esperada de un emperador. Su rostro se contorsionó, el sudor perlaba su frente mientras hipaba y jadeaba, claramente indispuesto por su consumo excesivo. Este era el emperador Ramal V, lejos del sabio gobernante que el público percibía. Mientras tanto, la mujer a su lado, Farna, la secretaria y amante del emperador, se movió. Pensó para sí misma que quería que esto terminara, preguntándose cuánto tiempo más se quedaría antes de irse. Necesitaba darse prisa y prepararse para el próximo baile. Ella recordó su pasado, 15 años atrás, cuando fue forzada a convertirse en la amante de su Alteza.
Había considerado quitarse la vida después de que el canciller descubriera su embarazo, pero no lo hizo. Había amado a otro hombre desde lo más profundo de su corazón, un hombre con quien había crecido como hermanos. Después de eso, el canciller, en un esfuerzo por convertirla en la amante de su Alteza, se aseguró de que pudiera dar a luz. Recordó sostener a su hijo, un niño cuyo nombre era. De repente, un vívido recuerdo cruzó la mente de Ramal. Una versión más joven de sí mismo, con los ojos muy abiertos y aterrorizado, se encontraba sobre una figura caída, con un arma en la mano. Gritó, pidiendo perdón, lamentando no haber querido matar a su hermano pequeño, Alford. Esa visión inquietante aún lo atormentaba hasta el día de hoy. Su hermano de sangre había sido ejecutado bajo el argumento de que él era el cabecilla detrás del conflicto doméstico durante la lucha por la sucesión. Ramal yacía acurrucado en el suelo, rodeado de botellas vacías, el espectro sombrío de su pasado cerniéndose sobre él, un recordatorio constante de sus acciones. Él yacía en la cama, con el rostro contorsionado por el miedo y la desesperación, mientras Farna, envuelta en una simple sábana, se inclinaba sobre él. Ella le preguntó si realmente podía salvarse, dejándolo preguntándose qué curso de acción le quedaba. Luego, ella le puso un dedo en los labios, silenciando sus preguntas de pánico, con una expresión indescifrable. Farna le sugirió que escribiera una carta, un acto simple que supuestamente resolvería su situación. Él, aún desesperado, habló de entregar el país a su hermano menor. Él la miró, con los ojos muy abiertos y un destello de esperanza, preguntando si una medida tan drástica realmente lo salvaría. Ella le ofreció una sonrisa amable y tranquilizadora, confirmando que, en efecto, lo salvaría. Convencido, él se levantó de la cama y huyó de la habitación, con el rostro aún marcado por el miedo y el sudor, dejando a Farna observando su partida. Los verdaderos pensamientos de Farna, sin embargo, estaban lejos de ser tranquilizadores. Ella sabía que su plan no lo salvaría, y la carta era meramente un medio para un fin. Ella reflexionó que él moriría pronto a ese ritmo, y su verdadero deseo era que él primero le concediera tierras a su hijo antes de su inevitable fallecimiento. El hermano menor de su Alteza, Alford, quien había sido percibido como alguien con malas intenciones, era ahora un recuerdo, un joven con uniforme militar, considerado por algunos como si fuera su propio hijo. En un recuerdo pasado, Farna, visiblemente embarazada, se sentaba en un sereno jardín con su verdadero amor. Ella le confesó su afecto, pero afirmó firmemente su deseo de que su hijo nunca se convirtiera en emperador. Ella permanecía junto a la ventana, de espaldas a la habitación, la suave luz de la luna iluminando su largo cabello rubio. Sus pensamientos, sin embargo, estaban lejos de ser serenos, mientras declaraba internamente que su propio hijo no era apto para ser emperador. Días después, el mundo continuaba su lento girar bajo un cielo estrellado. A lo largo de un sendero iluminado por la luna, un gran carruaje, flanqueado por guardias a caballo, avanzaba por un denso bosque, sus faroles proyectando un cálido resplandor sobre los árboles antiguos. A medida que el carruaje se acercaba a su destino, Fey anunció su llegada a Curono, agradeciéndole por el viaje. Habían llegado al Palacio Aldemilan, una estructura extensa y opulenta compuesta por 3 alas, un edificio central, un ala este para los antiguos nobles y un ala oeste designada para la nueva nobleza. Curono salió, con una sensación de finalidad en su expresión. Mientras tanto, dentro, Fey y la chica semielfa se preparaban para la noche. Fey, ahora con un elegante vestido oscuro, sentía un renovado sentido de sí misma, preguntándole a la chica elfa su opinión sobre el atuendo. La chica elfa, vestida con un fluido vestido blanco, parecía igualmente complacida. Curono, al unirse a ellas, elogió su apariencia, señalando lo bien que le sentaban los vestidos a ambas. Las dos mujeres expresaron su gratitud por sus amables palabras. En otro lugar, un oficial rubio y una mujer pelirroja, ambos vestidos con atuendos formales, discutían su próximo movimiento. Él la instó a darse prisa y dirigirse al ala oeste del palacio. Mientras el oficial rubio y la mujer pelirroja se daban la vuelta para irse, el grupo de Curono los observaba. Curono entonces sugirió que sus compañeras lo acompañaran adentro también, en lugar de esperar. Fey, comprendiendo las implicaciones sociales, le recordó a Curono que un noble debería tener una escolta en tal situación. Tanto ella como la chica elfa se ofrecieron ansiosamente a acompañarlo, a lo que él accedió de inmediato, indicándoles que avanzara. Mientras Curono entraba al palacio, flanqueado por Fey y la chica elfa, los otros nobles presentes comenzaron a susurrar de inmediato, sus miradas críticas cayendo sobre la semi-humana, cuestionando cómo podía traer algo tan inmundo a su presencia. Él tocó suavemente el brazo de la chica semielfa, notando su rubor y mirada vacilante mientras ella pronunciaba suavemente su título. Ella afirmó su comprensión, aún sonrojada, mientras él le guiñaba un ojo tranquilizadoramente, diciéndole que le dejara la situación a él. Luego, él dirigió su atención a Fey, quien, a pesar de su seguridad de que todo estaría bien, admitió su incomodidad con el baile. Mientras las puertas se abrían con un crujido, Curono, con Fey y la chica semielfa del brazo, entró en el gran salón, atrayendo inmediatamente la atención de un oficial rubio y una mujer pelirroja que observaban su llegada. Momentos después, el oficial rubio, sosteniendo una gran jarra de madera, se lanzó por el salón con un paso enérgico. Él levantó su jarra en alto, con el rostro iluminado por un entusiasmo ruidoso, y animó a los nobles circundantes a unirse a él en una bebida abundante. La atmósfera festiva se intensificó mientras los nobles, incluido el oficial rubio, bebían profundamente de sus jarras, sus risas resonando por el salón. Curono explicó que su padre y otros nunca tuvieron la oportunidad de aprender a bailar, mientras Fey expresaba su desdén por los nuevos nobles, lamentando su falta de interés en actividades tan refinadas.
El oficial rubio, al escuchar, simplemente afirmó que a nadie le interesaba bailar. En medio de la mesa llena de comida y bebida, una voz retumbó, instando a Kurono a beber de un trago su bebida. Con una gran jarra pegada a sus labios, Kurono bebió con ganas, ganándose vítores y exclamaciones de aprobación de los nobles circundantes, quienes lo reconocieron como el hijo de Clavo. Mientras la ruidosa celebración de los nuevos nobles continuaba, la mujer pelirroja observaba a los juerguistas con un desdén silencioso y latente. Él también había participado en las festividades, ahora soltando un suspiro cansado mientras dejaba su gran jarra de madera. Su atención se dirigió entonces a Helena, preguntando dónde podría estar. El joven Philip y la mujer pelirroja confirmaron que ella había ido al ala este, dejándolo a reflexionar sobre su propósito allí. Mientras tanto, en el gran salón de baile del ala este, los viejos nobles se movían con elegante gracia, bailando al compás de las refinadas melodías de un pianista. La mujer pelirroja, ahora en el ala este, observaba a los bailarines, un pensamiento sobre su propio pasado cruzando su mente. Sus ojos, sin embargo, revelaban una ira profunda y latente. La elegante música poco hacía para calmar su tormento interior. Ella continuó observando a las parejas deslizarse por el salón, su mirada inquebrantable. Su atención se agudizó en Philip, quien ahora bailaba con una joven noble, una sonrisa en su rostro. Ella se preguntaba si su uniforme militar blanco era una recompensa por ayudar a su tío, y cuestionaba cómo podía divertirse tanto mientras ella estaba desaparecida. La mujer pelirroja, llena de un resentimiento latente, confrontó a Philip y a los otros viejos nobles en el ala este, su repentina presencia causando un gran revuelo entre los bailarines. Su abrupta aparición sobresaltó a Philip, quien la miró con los ojos muy abiertos mientras los nobles a su alrededor susurraban, cuestionando su audacia y exigiéndose silencio mutuamente. El rostro de Philip se contorsionó en una mezcla de asombro y miedo, mientras la expresión de la mujer pelirroja se endurecía, una escalofriante resolución se apoderaba de ella al declarar su intención de actuar ahora. Ella avanzó con determinación, su paso resuelto la acercaba a los nobles reunidos, quienes la observaban con una mezcla de aprensión y desdén. Philip, aún tambaleándose por su presencia, tropezó hacia atrás, sus ojos muy abiertos por el terror mientras su voz, aguda y autoritaria, lo instaba a vamos. Mientras tanto, Kurono, habiendo seguido a Helena al ala este, fue testigo de la intensa mirada de la mujer pelirroja y escuchó su escalofriante declaración de que, esta vez, mataría a Philip. Más tarde, bajo el manto de la noche, la mujer pelirroja se encontraba sola en un balcón del palacio, contemplando la oscuridad, su silueta destacándose contra las ventanas iluminadas. Dentro, Philip se apoyó contra una pared, exhausto y suspirando repetidamente, reconociendo que había pasado un tiempo desde un evento así. Luego levantó la vista para ver a la mujer pelirroja, todavía en el balcón, llamando su nombre con una expresión severa e inquebrantable. Philip, ahora frente a ella, preguntó nerviosamente qué había estado haciendo, admitiendo que estaba preocupado por ella, Helena. Él estaba en el balcón, absorto en sus pensamientos, cuando Helena se acercó. Ella se ofreció a contarle todo, cubriéndose la boca con la mano como si reprimiera una risa o una tos. Mientras él escuchaba, ella comenzó a revelar un pasado desgarrador, explicando que, después de que unos bandidos atacaran su mansión, fue vendida a un traficante de esclavos. La imagen de ella encadenada, sostenida por un hombre tosco, pasó ante sus ojos. Su voz se endureció mientras relataba la crueldad que soportó. Era golpeada si desobedecía o respondía, a menudo utilizada como ejemplo para los demás. Señaló, con un escalofriante desapego, que tuvo la suerte de no ser violada, habiendo perdido su valor después de las palizas. A lo largo de su calvario, un solo pensamiento la sostuvo, se repetía a sí misma que Philip abriría la puerta y vendría a salvarla. Su voz se elevó, llena de una convicción cruda y furiosa, mientras declaraba que realmente había creído que él vendría a rescatarla. Él intentó apaciguarla, reconociendo su calvario y afirmando que mucho había sucedido, pero que ella había regresado viva. Luego ofreció una disculpa a medias por no haberla salvado, citando sus propias circunstancias como justificación. Su ira pareció disiparse mientras se giraba, mirando el cielo nocturno. Reflexionó, con una calma que desmentía su furia anterior, que quizás su explicación era de hecho aceptable. Animado por su aparente aceptación, él continuó, una sonrisa de alivio se extendió por su rostro mientras sugería que ella debería estar feliz de haberlo encontrado de nuevo. Su sonrisa vaciló mientras el silencio de ella se prolongaba, una pizca de confusión nublando sus facciones. Su silencio fue recibido con una leve y enigmática sonrisa en sus labios, una expresión sutil que insinuaba pensamientos más profundos. Luego aclaró su declaración anterior, revelando que ya había mostrado su gratitud a otra persona que la había ayudado a escapar de la esclavitud. Concluyó que necesitaban agradecer a esa persona, implicando un plan complejo, quizás vengativo. Ella continuó con su escalofriante revelación, explicando a Philip que la persona que la había comprado como esclava era el mismo individuo que le había infligido un trauma tan profundo. Philip, aparentemente desconcertado, cuestionó su significado. Ella recordó los horribles recuerdos de su pasado, como esa persona le había robado su castidad, violándola y obligándola a gritar como un cerdo, usándola durante toda la noche. Philip, con una sonrisa desarmante, le preguntó si aún podría amarlo como antes, confiado en su afecto a pesar de su desgarradora confesión. Él extendió sus brazos, invitándola a abrazarlo y celebrar su reencuentro, llamándola por su nombre con un aire de expectación. Sus ojos, sin embargo, mostraban un brillo calculador mientras la instaba sutilmente a acercarse. Helena, a su vez, sostenía un pequeño y afilado cuchillo oculto en su mano, también invitándolo a acercarse mientras pronunciaba su nombre. Él dio un paso adelante, sus botas golpeando el suelo, moviéndose hacia ella mientras ella esperaba. Mientras él daba un paso, ella de repente se abalanzó con un grito furioso, su rostro contorsionado por la rabia, gritándole que actuara ahora. Ella lo atacó con el cuchillo,
golpeando su pecho, mientras simultáneamente lo agarraba por la garganta. Su agarre se apretaba mientras él jadeaba su nombre en shock y dolor. Mientras ella atacaba, él, ahora enfurecido y agarrándose el pecho herido, la miró fijamente, acusándola de tener la culpa por haber regresado a pesar de haber sido perdonada. Su voz rasgó el aire, cruda de angustia y furia, mientras le gritaba, acusándolo de ser quien mató a su madre. Él replicó, revelando una verdad escalofriante: el cadáver de una sirvienta había sido usado para fingir su propia muerte, un plan orquestado por su tío. Mientras su agarre se apretaba alrededor de su garganta, él le gritó de vuelta, con el rostro contorsionado en una amenaza desesperada de quitarle la vida. Sus ojos se abrieron de par en par por el shock mientras ella sostenía una pequeña y afilada hoja, preguntándole si realmente creía que tal arma era insuficiente para herirlo. Ahora, sosteniendo el cuchillo él mismo, su rostro se torció en una mueca, confesó su odio arraigado hacia Elena, acusándola de alardear de su riqueza y conocimiento a pesar de su estatus noble. Él le gritó que dejara de mentir, su furia palpable, mientras ella, con los ojos muy abiertos y angustiada, negaba sus acusaciones. Mientras su mano se apretaba alrededor de su cuello, los pensamientos internos de Elena cuestionaban si él realmente comprendía la profundidad de su sufrimiento. Ella recordó cómo su constante alarde de riqueza y conocimiento la había hecho sentir completamente menospreciada, llevándola al borde de la locura con la miseria. Mientras tanto, los pensamientos de Philip se desviaron hacia su nueva prometida, su linda prima, a quien consideraba mejor porque era un poco tonta y, crucialmente, no lo menospreciaba. Todavía estrangulando a Elena, con el rostro cubierto por una máscara de rabia, Philip gritó que, incluso si estaba equivocado, las chicas que iban a la escuela nunca deberían ser su prometida, mientras la sangre salpicaba de sus heridas. Él alzó el cuchillo, su intención clara, mientras Elena lo miraba fijamente, su rostro contorsionado por el terror y la desesperación. Ella sabía que había perdido. La hoja continuó su descenso hacia Elena, quien, en sus últimos momentos de pavor, pensó que si apartaba la mirada, sería realmente su fin. Era su derrota. Justo cuando la hoja estaba a punto de golpear, una voz poderosa rugió: Tensu Kagura. Un orbe de energía oscura y arremolinada se manifestó de la mano extendida de Kurono, interrumpiendo el golpe mortal. La súbita intervención dejó a Philip aturdido, su cuchillo aún apretado en su mano, pero su ataque detenido. Debajo de él, Elena yacía en el suelo, jadeando y tosiendo, apenas capaz de hablar. Kurono ahora se alzaba sobre ellos, su forma transformada, alas oscuras, parecidas a las de un murciélago, despegadas de su espalda, proyectando una sombra amenazante. Tanto Philip como Elena lo miraban desde el suelo, su confrontación completamente eclipsada por su repentina y poderosa aparición. Elena solo pudo susurrar su nombre con asombro.